Universidad de Antioquia, Escuela de Microbiología, Centro de Investigación y Extensión, Programa de Educación Continua, Ciclo de Microbiología y Análisis. Muy buenas tardes. Iniciamos el presente acto con la siguiente frase de reflexión: sea como fuese lo que pienses, creo que es mejor decirlo con buenas palabras. William Shakespeare, escritor británico. Antes de dar inicio a este encuentro académico, solicitamos a las personas con sus celulares y equipos de telecomunicaciones en modo discreto. En este encuentro tendrá un registro audiovisual que será alojado en nuestro sitio web. Sobre la Escuela de Microbiología, causa de gran regocijo el compartir con ustedes el inicio de nuestra actividad académica Actualicemos. Agradecemos de forma especial a Productor HSA por su continuo apoyo al programa de educación continua. Saludamos también a los profesores que nos acompañan en la tarde de hoy, el profesor Andrés Arias Sierra y el profesor Hugo Alejandro Santa Ramírez, quienes nos acompañarán como conferencistas. También saludamos a la profesora Jacqueline Barona, quien será la moderadora del presente Actualicemos. De igual forma nos acompañan profesores, estudiantes, egresados, empleados y amigos de la Escuela de Microbiología y demás invitados que nos honran con su presencia. La profesora Jacqueline va a hacer la presentación del profesor Andrés Arias. Buenas tardes. Es para mí un placer darle apertura a este evento. Actualicemos específicamente química clínica y de presentar a los profesores, compañeros del curso también. En la primera conferencia, como ven en el título, Laboratorio Perfil Hepático, Bilirrubina y Transaminasas, estará a cargo del expositor el profesor Andrés Augusto Arias Sierra. Él es bacteriólogo y laboratorista clínico egresado de la Escuela de Microbiología con maestría en Ciencias Básicas Biomédicas de la Universidad de Antioquia y con un doctorado en señalización celular y patologías asociadas, con postdoctorado en biología celular y molecular, y docente actualmente vinculado al área de química clínica de la Escuela de Microbiología e investigador del grupo de microbiología básica aplicada Microba de la Escuela de Microbiología también de la universidad. Agradecemos entonces al profesor Andrés Augusto Arias por su presentación. Bueno, buenas tardes. Entonces, en el día de hoy yo quise pues preparar una presentación tratándome de ubicar en diferentes públicos que podrían asistir. Vemos que hay personas, la mayoría de las personas que están acá son estudiantes, también hay egresados. Entonces traté como de equilibrar la conferencia, pero a mí siempre me gusta, cuando hablo de este tema, es siempre hacer énfasis en el entendimiento de cómo funciona el hígado y cuáles son las cosas que nosotros podemos determinar a partir de ese funcionamiento de ese hígado en el laboratorio clínico para ayudar al diagnóstico de la enfermedad hepática, que pueden ser muchos tipos de enfermedades hepáticas, desde la aguda hasta la crónica, la cirrosis, las enfermedades autoinmunes que pueden llevar a daño hepático, las infecciones virales que causan hepatitis, etc. Bueno, entonces siempre enfoco este tema en ese entendimiento. Entonces, para tratar de entender cómo es que funciona el hígado y cuáles son esos analitos que nosotros determinamos cuando ese hígado está funcionando anormalmente, es muy importante recordar la anatomía de este. Entonces, recuerden que el hígado tiene dos lóbulos, el lóbulo izquierdo y el lóbulo derecho, se encuentran en esta zona, del cuerpo, y está por encima del intestino delgado y por encima del páncreas. Recuerden que también es muy importante algo en el hígado, es los conductos biliares que desembocan en el intestino delgado del duodeno, y también la irrigación que tiene, que ya la vamos a ver a continuación. Entonces, este es un aumento de la diapositiva anterior, donde se ve y se hace énfasis principalmente a los conductos hepáticos que salen del hígado de ambos lóbulos, el derecho y el izquierdo, y ambos o los conductos que salen de ambos lóbulos forman una estructura que se llama el conducto biliar común. Entonces, si nosotros vemos, si hacemos un esquema de estos conductos, cómo se originan a nivel hepático, vemos que tenemos un conducto hepático derecho y un conducto hepático izquierdo. Esos dos, cuando se unen, este y este, cuando se unen, forman el conducto hepático común,
Después, en este conducto hepático común desemboca el conducto que viene de la glándula biliar, y este conducto biliar común desemboca en el duodeno en una glándula que se llama la ampolla de Vater. Es una ampolla que regula la salida de los jugos pancreáticos, porque es común para ambos. Aquí vemos que este conducto biliar común confluye con el conducto pancreático, y esa ampolla que se encuentra acá, esa válvula reguladora de la salida de estas sales biliares o jugos biliares y jugos pancreáticos, controla pues esta salida. Entonces piensen ustedes desde el punto de vista anatómico. Si tenemos una obstrucción, por ejemplo, en esta zona por un proceso inflamatorio causado, por ejemplo, por las bacterias que están en el intestino delgado, un crecimiento anormal de esas bacterias intestinales, y se causa una inflamación acá, eso puede obstruir estos conductos, afectando, por ejemplo, el páncreas, causando una pancreatitis o causando una inflamación o una obstrucción del conducto biliar, que puede llevar a consecuencias que las vamos a ver enseguida. Bueno, este es un aumento de ese conducto, de ese ampolla de Vater. Si miramos este recuadro y lo miramos acá aumentado, vemos que el conducto biliar común y el conducto pancreático confluyen acá en la ampolla de Vater, y este es el duodeno. Bueno, desde el punto de vista de irrigación sanguínea, es muy importante tener la irrigación hepática. Es muy interesante. ¿Por qué? Porque se alimenta de la vena porta hepática, y la vena porta hepática recoge la irrigación que viene del vaso y recoge todos los nutrientes que vienen del intestino delgado y del intestino grueso, llegan a la vena porta, y esa vena porta entra al hígado, y de allí sale la vena hepática. Después se convierte en la cava inferior, y todo desemboca en la aorta, cerca al corazón. Del corazón sale sangre oxigenada por la aorta abdominal e irriga el hígado con sangre oxigenada. Entonces, muy importante recordar acá que todo lo que llega por vena porta entra al hígado rico en nutrientes o toxinas. Algunas veces cuando consumimos medicamentos o sustancias que tienen sustancias tóxicas, también entran la mayoría de las veces por vena porta. Entonces el hígado, una de sus principales funciones, como lo vamos a ver enseguida, es el momento en el cual él trata de regular esos metabolitos que son tóxicos o no, o nutrientes, los metaboliza o los biotransforma, y los vuelve y los lleva a la circulación para que entren a la circulación y vayan al resto del organismo. Bueno, entonces desde el punto de vista anatómico e histológico, ¿cómo vemos nosotros el hígado? Fíjate esto que está. ¿Cómo vemos nosotros la estructura hepática? Entonces, la estructura hepática es muy interesante porque está formado por unos lóbulos que se llaman lóbulos hepáticos o lobulillos hepáticos, que tienen una organización muy bien estructurada. Si nosotros hacemos un zoom de esto, hacemos un corte acá histológico y lo aumentamos, lo que vamos a observar es lo siguiente. Recuerden que yo les decía ahora que toda la irrigación que viene del intestino y viene del vaso entran por vena porta. Entonces aquí tenemos la vena porta entrando con nutrientes, por ejemplo, y entran a una estructura que se llama el sinusoide hepático. Entonces aquí tenemos la vena, si volvemos a la estructura original, tenemos la vena porta, entran al sinusoide hepático, toda esa sangre que viene del intestino, entra al sinusoide hepático, y acá en el sinusoide hepático podemos encontrar macrófagos, que aquí los vemos, o células de Cooper, que se encargan de fagocitar algunas bacterias que, por ejemplo, entren del intestino delgado por vena porta, o algunas sustancias tóxicas. También los macrófagos que están en el sinusoide pueden fagocitarlos y destruirlos. Bueno, aquí mucha sangre continúa y entran en la vena central, y como les decía anteriormente, esta vena central continúa y llega al corazón. Bueno, pero aquí, de manera interesante, los hepatocitos están organizados en fila, como ustedes lo pueden observar acá, y aquí es donde empiezan a darse muchas de
de las biotransformaciones que se hacen en el hígado, porque muchas de estas sustancias entran al hepatocito, se transforman y después salen biotransformados por el conducto biliar o por los ductos biliares a través de unas estructuras que se llaman los canalículos biliares, que los vamos a ver enseguida. Bueno, además, como les comentaba ahora, estas estructuras hepáticas que se llaman los lobulillos hepáticos están irrigados con sangre oxigenada con estas arterias que vemos por aquí. Entonces, si hay una degradación o hay una destrucción de este parénquima hepático, se pueden empezar a ver problemas, ¿cierto? Si nosotros el hepatocito sufre apoptosis o sufre necrosis por un medicamento, por una toxina, por un trauma, todos esos metabolitos que se están biotransformando en el hepatocito no se biotransforman y pueden seguir por el torrente sanguíneo. O muchos de los que fueron biotransformados, que estaban acá en el conducto biliar, se devuelven y entran a circulación, como lo vamos a ver enseguida. Miren que la irrigación es un poco compleja. El hígado es un órgano muy interesante. Cuando se destruye, cuando hay una necrosis, hay una cirrosis y se fibrosa el hígado tiene la capacidad de regenerarse. O sea, es uno de los únicos órganos que de manera muy eficiente se regenera. Entonces, muchas de las personas que sufren un daño hepático grave pueden volver a tener una vida normal a través de la regeneración de los hepatocitos. Bueno, entonces, para poder entender entonces la función hepática o para entender cómo una patología o un daño en el hígado puede alterar el buen funcionamiento del hígado, tenemos que conocer cuáles son las funciones básicas del hígado. Son 4. Las funciones básicas del hígado entonces son excreción. ¿Excreción de qué? Ácidos biliares, colesterol y bilirrubina. Entonces, los ácidos biliares se forman a través de la biotransformación y la transformación de muchas moléculas que entran por sangre y se transforman en el hepatocito. El colesterol ustedes conocen, cuando nosotros consumimos colesterol o el colesterol endógeno, la mayoría de ese colesterol se metaboliza, si no es todo, en el hígado. O sea, el metabolismo del colesterol, en ese metabolismo del colesterol está involucrado el hígado. Y la bilirrubina, que es un producto de la degradación de la hemoglobina. Entonces, si no tuviéramos hepatocitos funcionando normalmente, este proceso de excreción se va a ver afectado. Entonces, por eso yo digo siempre que el hígado es un órgano multifuncional y supremamente importante para el buen funcionamiento del organismo, porque cumple estas funciones de excreción, pero además de síntesis. El hígado es el encargado de metabolizar o sintetizar carbohidratos, ¿como cuáles? La glucosa, el glucógeno y otros carbohidratos. Es el encargado de la glucogénesis, de la glucogenólisis, que es la destrucción del glucógeno, que es esa macroestructura que nosotros formamos en el hígado a partir de unas enzimas que se llaman ramificadoras, donde unimos moléculas y moléculas de glucosa unidas por enlace y almacenamos de esa manera glucógeno en el hígado. Es una manera muy eficiente de almacenar energía. Y cuando tenemos un proceso de ayuno prolongado, sacamos esa energía de ese glucógeno a través de unas enzimas que ramifican. Y la gluconeogénesis. Bueno, de lípidos, como les mencionaba, a partir de la síntesis de lípidos se produce acetil-CoA, triglicéridos, colesterol. Y recuerden que los triglicéridos son una fuente importante de energía y los triglicéridos también son una fuente importante también de patología, ¿cierto? Cuando se metabolizan de una manera normal. El colesterol igual, pero el colesterol siempre hay que tener en cuenta que es muy importante para la formación de membranas celulares. El colesterol no lo podemos ver solamente como algo malo. Si no tuviéramos colesterol, la fluencia de las membranas celulares de nuestras células no se diera normalmente, y nosotros necesitamos que las membranas celulares sean fluentes, se muevan para que se transporten receptores, las moléculas entren o salgan de las células. Sales biliares son parte del producto de las sales biliares, viene del catabolismo del colesterol y la biotransformación del colesterol, y las lipoproteínas que están asociadas al colesterol. Proteínas. Ahora les voy a mostrar varias proteínas importantes que se producen en el hígado. El hígado es una fuente importante de casi todas las proteínas que se encuentran en el plasma o en el suero. O sea, la mayoría de las proteínas que se encuentran en el plasma o en el suero tienen un origen hepático. Entre ellas, ¿cuáles tenemos? La albúmina, las proteínas de la fase aguda, como la proteína C reactiva,
y las proteínas de la coagulación. La mayoría de las proteínas de la coagulación no se producen en médula ósea, se producen en el hígado. Entonces, una persona tiene un problema hepático, puede tener problemas también en la coagulación, como lo vamos a ver a continuación, un problema en el proceso inflamatorio. Otras proteínas que se producen en el hígado son las proteínas del complemento, que están asociadas al proceso de destrucción de microorganismos. Recuerden que el complemento son proteínas que se activan en cascada y se unen a los microorganismos y producen lisis. Entonces, si nosotros tenemos un problema hepático porque no sintetizamos estas proteínas, podemos tener una susceptibilidad a ciertas infecciones, que son principalmente por microorganismos que son susceptibles a morir por el complemento. Bueno, otras hormonas, o sea, sintetiza carbohidratos, lípidos, proteínas, hormonas. ¿Qué más que las hormonas que son tan importantes en la regulación del metabolismo corporal? ¿Qué hormonas? La angiotensina, que regula el tono vascular, factores de crecimiento, importantísimo para el crecimiento de niños, la triiotironina, la hepcidina, que es una hormona que se encarga de la regulación del cobre y la destrucción de insulina y cortisol, entre otras. ¿Listo? Entonces, es un órgano que produce hormonas. Entonces, tenemos dos cosas importantes: excreción y síntesis. Desintoxicación. Siempre hemos hablado de que el hígado es el que nos desintoxica, ¿cierto? Y es verdad, el hígado tiene una función de desintoxicación. ¿Por qué? Porque con él desechamos la bilirrubina, que es tóxica. Cuando se mueren los eritrocitos durante su muerte, después de 120 días, esa hemoglobina se transforma y se forma la bilirrubina, que si se aumenta a niveles, a niveles fuera del intervalo biológico de referencia, puede ser tóxico. Entonces, ¿quién se encarga de destruir la bilirrubina? El hígado. El amoníaco. El amoníaco aparece durante el catabolismo de las proteínas, el catabolismo normal que sucede durante el metabolismo celular. Entonces, ese amoníaco que viene en los grupos aminos de los aminoácidos, ese amoníaco es muy tóxico, puede producir daño a nivel cerebral por la toxicidad que tiene el amoníaco. Pero tenemos un mecanismo muy interesante a nivel hepático que se llama el ciclo de la urea. Entonces, ¿qué hace el ciclo de la urea? Biotransforma el amoníaco. Imagínense ustedes el hígado como una máquina de biotransformación. Biotransforma el amoníaco en una sustancia menos tóxica y además que es soluble en agua o en el torrente sanguíneo, y lo podemos eliminar por la orina. Mucha parte de la urea la eliminamos por la orina. Entonces ahí tenemos la urea, que es una sustancia menos tóxica. El alcohol y otros fármacos son sustancias tóxicas para el hígado y nosotros lo desechamos a través del hígado. Y fármacos a través del citocromo P450, como el acetaminofén, la aspirina, muchos fármacos que sirven como para personas epilépticas, son biotransformados y son convertidos en moléculas menos tóxicas para ser eliminados. Bueno, una cosa importante en la desintoxicación, la mayoría de las veces la biotransformación consiste en convertir una molécula que es muy tóxica o que es poco soluble en una molécula que es soluble y pueda ser eliminada o por materia fecal a través del conducto biliar, o que pueda ser eliminada por la orina cuando es reabsorbido en el intestino y entra al torrente sanguíneo y sale fácilmente por la orina. Bueno, de almacenamiento, otra función importante del hígado: almacena el glucógeno, que les decía que es esa estructura macromolecular espectacular que tenemos para almacenar energía, aminoácidos, lípidos, vitaminas como la A, la D y la B12, el hierro y el cobre. Entonces, imagínense ustedes todo lo que pasaría cuando nosotros tenemos un funcionamiento anormal del hígado. Todos los procesos interesantes que tiene el hígado se verían destruidos o no funcionarían normalmente. Entonces, hay una cosa muy interesante y es la evaluación del funcionamiento hepático. O sea, nosotros podemos en el laboratorio, desde el punto de vista de laboratoristas clínicos, podemos analizar si el hígado está funcionando normalmente. ¿Cómo lo estudiamos? Mirando a ver si hay biotransformación, si hay producción de las proteínas o moléculas que se producen en el hígado, si hay almacenamiento de otras de moléculas, o sea, estudiando cada uno de los 4 funciones que tiene el hígado. Entonces, ¿qué es el perfil hepático? El perfil hepático, como lo llamamos nosotros normalmente en el laboratorio,
es un método sensible, o está formado por métodos sensibles, específicos y oportunos que sirven para determinar la presencia de un daño y su severidad a nivel hepático. Listo, es una serie de técnicas, no solamente una técnica, sino varias técnicas de laboratorio que nos sirven para identificar la presencia de un daño y su severidad. ¿Para qué? Para hacerle un seguimiento a un paciente, controlarlo o diagnosticarlo frente a diagnosticar la presencia de una enfermedad a nivel hepático. Bueno, entonces el perfil hepático consta básicamente de 4 cosas. La primera es la determinación de enzimas hepáticas, la otra es del tiempo de protombina, que esto lo estudian muchas veces, se ve más en hematología, la bilirrubina y la albúmina. Entonces, enzimas hepáticas. ¿Cuáles enzimas hepáticas se estudian? La aspartato aminotransferasa o la AST. Este es el código de la Enzyme Commission, que todas las enzimas humanas tienen una clasificación según una comisión internacional y se les da por un número que está categorizado por la función y los van agrupando en un orden de funcionalidad. La alanina aminotransferasa, que es la ALT, la gamma glutamil transpeptidasa, que es la GGT, y la fosfatasa alcalina, que es la ALP. El tiempo de protombina, que vamos a ver más adelante en qué consiste, pero es básicamente estudiar la coagulación en un tiempo determinado, y si se ve alterada, uno puede sospechar de que hay una deficiencia en la producción de factores de la coagulación que se producen a nivel hepático, o un daño o una mala absorción de vitamina K, o un metabolismo de la vitamina K que es importante en la coagulación. Y la bilirrubina es la biotransformación de la bilirrubina no conjugada a conjugada, y la albúmina, que es muy sencilla, que es determinar solamente en suero albúmina, y uno puede pronosticar si los procesos de producción de proteínas a nivel hepático se están dando de manera normal o no. Entonces vamos a hablar de la bilirrubina. Entonces la bilirrubina es esta molécula, está formada por 4 anillos que se llaman A, B, C y D, y normalmente la bilirrubina no tiene acá unas estructuras que la hacen más soluble, que se llaman los glucoronatos. Entonces es una molécula poco soluble. Y porque es poco soluble, imagínense ustedes, tiene que ser transportada en el suero por una proteína que sea más soluble o que pueda transportarla en el suero para que pueda llegar al hepatocito. Entonces la bilirrubina por lo general está asociada a proteínas en el suero, la bilirrubina no conjugada. ¿De dónde viene? De la degradación de la hemoglobina, la mioglobina y los citocromos. Más o menos producimos entre 250 y 300 miligramos de bilirrubina al día en un adulto sano, y el 85% vienen de los eritrocitos que ya están muriendo después de 120 días en seres. Bueno, entonces ¿en qué consiste esa biotransformación? Entonces aquí en el caso de la bilirrubina, cuando nosotros estamos estudiando la bilirrubina en el laboratorio, pensemos siempre en lo siguiente: es analizar qué tanta bilirrubina se está biotransformando de bilirrubina no conjugada a conjugada. Recuerden que la bilirrubina no conjugada es esta, la que no tiene acá unas moléculas que ahora se las voy a mostrar cómo es una bilirrubina conjugada, unas moléculas que la hacen más soluble en agua, y de esa manera puede ser eliminada en materia fecal o puede ser eliminada por orina. Bueno, entonces, ¿en qué consiste el metabolismo de la bilirrubina? Entonces tenemos unos eritrocitos que están senescentes, y esos eritrocitos se destruyen en el vaso principalmente, y de ahí se sacan proteínas, que son las globinas, y los grupos hemo. Estas globinas se reutilizan para producir otras proteínas, y los grupos hemo, por acción de la hemoxigenasa microsomal en el sistema retículo endotelial, se libera hierro y una molécula que se llama biliverdina. Esa biliverdina, por otra enzima que se llama la biliverdina reductasa, se transforma esa biliverdina en bilirrubina no conjugada. Yo les dije, es poco soluble la bilirrubina no conjugada. Entonces, cuando sale del torrente sanguíneo, esa bilirrubina no conjugada se asocia a la albúmina, que es otra proteína que se produce en el hígado. O sea, la albúmina, que es una de las proteínas que más abundan en el suero, una de sus principales funciones, además de otras que también sirve para regular la presión oncótica, es unir la bilirrubina y transportarla. Entonces aquí tenemos la bilirrubina no conjugada unida a la albúmina, que yo lo simbolicé como estas rayitas acá. Bueno, entonces necesitamos que esa bilirrubina no conjugada sea biotransformada a nivel hepático. Entonces, ¿qué hacemos? La bilirrubina no conjugada tiene que entrar al hepatocito, que yo lo simbolicé como este hexágono, que es más o menos la estructura de los hepatocitos,
Entonces esa bilirrubina no conjugada es reconocida por un receptor o puede entrar solamente por difusión a través de la membrana celular de los hepatocitos, pero la mayoría de las veces mediada por un receptor, entra esa bilirrubina no conjugada al citoplasma de los hepatocitos y la albúmina se libera. La albúmina queda en el torrente sanguíneo o no entra al hepatocito. Allí en el citoplasma celular del hepatocito se une a una proteína que se llama la ligandina, que une esa bilirrubina conjugada. Recuerden que el citoplasma es una matriz acuosa, que es rica en agua, entonces ahí tiene que seguir siendo transportada la bilirrubina por una proteína, en este caso la ligandina, y esa ligandina la lleva al retículo endoplasma del hepatocito. Allá en el hepatocito, en el retículo endoplásmico, hay una enzima, que esta enzima es supremamente importante en el metabolismo de la bilirrubina. Se llama la uridil difosfato glucuronil transferasa. El nombre más sencillo es UDP-GT. Transfiere glucuronatos y se los une a la bilirrubina no conjugada, convirtiéndolo en una molécula hidrosoluble. Se la transforma a una molécula hidrosoluble, que es la que conocemos como bilirrubina conjugada. ¿Listo? Bueno, entonces esa bilirrubina conjugada que tiene glucuronatos sale del hepatocito por los canalículos biliares, sale por el conducto biliar, desemboca en el intestino y en el intestino sigue la biotransformación de esa bilirrubina conjugada. Allá hay unas bacterias que están en el intestino delgado, que hacen parte de la flora intestinal, que convierten esa bilirrubina conjugada en urobilinógeno, estercobilinógeno, mesobilinógeno. Aquí hay varias moléculas que hacen parte como del catabolismo de la bilirrubina, y finalmente se produce la urobilina, estercobilina y mesobilina, que es lo que les da el color café a la materia fecal. Entonces, uno de los indicadores que hay un mal funcionamiento a nivel hepático en la biotransformación de la bilirrubina es que la materia fecal sea incolora, o sea, cambie el color a un color más claro. La materia fecal por lo general es amarilla, café. Entonces, si ese color está dado entonces por ese proceso de degradación de la bilirrubina, si ese color cambia, puede ser un indicativo a un color más claro, un indicativo en un malo proceso, un proceso inadecuado en la biotransformación de la bilirrubina. Parte de ese urobilinógeno puede entrar a sangre, y ese es el que nosotros podemos detectar en la orina, porque mucha parte de ese urobilinógeno se elimina en la orina, y muchos de ustedes conocen que las pirillas para determinar varios analíticos en orina tienen urobilinógeno, y otra parte en el hígado. Bueno, entonces, para que entremos en contexto, imagínense ustedes si tenemos un daño en la entrada de la bilirrubina no conjugada al hígado, entonces empieza a acumular bilirrubina no conjugada, o en el proceso de biotransformación de la bilirrubina no conjugada, porque esta enzima está defectuosa, tampoco se conjuga, entonces se aumenta la bilirrubina no conjugada en sangre, o que la bilirrubina se conjugue, porque la enzima está bien, todo este proceso está aquí normal, se conjugue, pero aquí haya una obstrucción, porque hay una inflamación del conducto biliar, como les decía ahora, por ejemplo. Entonces se empieza a acumular acá en este conducto bilirrubina conjugada, se devuelve y entra al torrente sanguíneo, y ahí es donde empezamos a encontrar bilirrubina conjugada en sangre. Bueno, entonces vamos a ver, esta bilirrubina se elimina más o menos 5 miligramos por kilogramo por día. Por ejemplo, una persona que pese 75 kilogramos, que es un peso más o menos normal, esta persona se elimina 5 miligramos por kilogramo de peso por día, está eliminando más o menos 375 miligramos de bilirrubina en un día. Esa bilirrubina tiene una vida media corta, y el 60% de la bilirrubina no conjugada aparece en el hepatocito 5 minutos post-inyección. Hay experimentos donde a las personas, para mirar cuál es la vida media y cómo se transporta la bilirrubina, donde le inyectan por vía sanguínea bilirrubina no conjugada, y se observa que después de 5 minutos uno ya la puede encontrar en el hepatocito, dentro del hepatocito, o sea que entra rápidamente al hepatocito. Bueno, cuando uno habla de bilirrubina, siempre hay que hablar de la ictericia, que en inglés se llama jaundice, que es cuando la bilirrubina aumenta por encima de 2 miligramos por decilitro en el torrente sanguíneo. O sea, cuando la bilirrubina está por encima de ese valor, empezamos a ver en las personas una coloración, una pigmentación amarilla, principalmente en los ojos,
en la piel, en las palmas de las manos y en las mucosas. Eso es un indicativo de que hay un aumento de bilirrubina en sangre, que normalmente no debería estar en esos niveles tan altos. Bueno, entonces cuando uno encuentra ictericia, uno puede pensar de que hay varios desórdenes. El primero es que sea prehepático, o sea, que haya un desorden antes de que la bilirrubina llegue al hígado. Otro es que haya un desorden a nivel hepático, o sea, que la maquinaria que se encarga de transformar dentro del hígado esté mal funcionando. Otro es que después de que la bilirrubina ya está conjugada, sale, pero hay una obstrucción o hay un daño que está evitando que salga, entonces se devuelve. Entonces vamos a ver cuáles son esas cosas que nos llevan a que la bilirrubina se aumente. Pero antes de eso, quiero recordarles estos valores de la bilirrubina, que puede variar entre adultos, en recién nacidos a término y en recién nacidos prematuros, porque la bilirrubina, ustedes ven que la mandan mucho en niños. Los niños recién nacidos, casi siempre cuando un niño recién nacido tiene una coloración en la piel inadecuada, está ictérico, siempre uno de los exámenes que le mandan los primeros días de nacido es la bilirrubina total y la bilirrubina directa, es lo más común. ¿Listo? Entonces, ¿por qué? Porque la bilirrubina se puede ver afectada, el metabolismo de la bilirrubina se puede ver afectado en los niños que no nazcan a término, porque las enzimas que se encargan del metabolismo en esa biotransformación no están totalmente maduras, no están a una concentración adecuada y no alcanzan a metabolizar esa bilirrubina no conjugada y por eso se da ictericia. Entonces miren la diferencia en las concentraciones. En los adultos la bilirrubina conjugada es ausente o 0.2 miligramos por decilitro y la no conjugada es de 0.2 a 0.8 miligramos por decilitro y la bilirrubina total, no les había mencionado, es la suma de la conjugada y la no conjugada. Entonces nos da, por ejemplo, en este caso 0.2 o 0.2 más 0.8, 1 miligramo por decilitro. Pero miren en los recién nacidos, que estos tienen unos valores por encima de estos valores en adultos, que esto ya daría ictericia o sería anormal en un adulto. Tiene una bilirrubina en un niño a término de 24 horas, está entre 2 y 6 la total. Un niño de 3 a 5 días de nacido, de 4 a 6. Esos son valores normales, entonces nunca podemos hacer una comparación de la bilirrubina en adultos con la bilirrubina en niños y siempre tenemos que ir a estas tablas para recordar cuáles son los intervalos biológicos de referencia. Y miren los niños prematuros, cómo puede también observarse una diferencia en la concentración de bilirrubina conjugada, especialmente la total. Bueno, hay una cosa muy interesante y es que la bilirrubina conjugada es soluble en agua, se filtra por el glomérulo y puede ser detectada en las tirillas en el laboratorio. Pero esa bilirrubina conjugada también se puede volver a reasociar a la albúmina. Y la albúmina tiene una vida media más o menos de 3 semanas. O pues en algunos libros aparece, o en la literatura aparece de 18 días, pero en los libros más recientes se habla hasta de 3 semanas. Entonces, en una persona que tenga una hiperbilirrubinemia, el hecho de que esta bilirrubina conjugada que está aumentada en suero, en el torrente sanguíneo, esa bilirrubina puede empezarse a asociar con la albúmina y esa asociación de bilirrubina conjugada con la albúmina es muy fuerte. Y a pesar de que la persona ya haya sido tratada para su enfermedad y el daño hepático se corrija, por el hecho de que la albúmina tiene una vida media de 17 días o 3 semanas, esos niveles de bilirrubina se pueden encontrar en sangre aumentados por varias semanas y podría dar una indicación falsa de que la persona sigue con un daño hepático, pero mentiras. La persona ya se corrigió el daño hepático, ya se hizo un tratamiento adecuado, pero sigue la bilirrubina aumentada, es por el hecho de que parte de esa bilirrubina se asocia a la albúmina y como la albúmina tiene una vida media tan larga, la mantiene en el torrente sanguíneo alto. ¿Listo? Bueno, entonces es importante tenerlo en cuenta. Entonces, ¿cómo es la bilirrubina conjugada? Miren, esta es la bilirrubina no conjugada y esta es la bilirrubina conjugada. Miren que se le ponen unos grupos de glucoronato en estos dos grupos de carbonos y eso hace, el solo hecho de que se unan estos glucoronatos acá, hace que la bilirrubina sea más soluble. Puede ser biglucuronada, como en este caso que hay 2 moléculas de glucoronato, o monoglucuronada. Las monoglucuronadas se unen más fácilmente a la albúmina. Bueno, entonces, ¿qué causa el aumento de la bilirrubina en sangre? Lo causan básicamente varias cosas, pero las más importantes son la hemólisis,
en el caso de la no conjugada, el síndrome de Gilbert, que es una enfermedad genética, y el síndrome de Crigler-Najjar causan aumento de la no conjugada. Y las causas que elevan la bilirrubina conjugada son un déficit de excreción, que es el síndrome de Dubin-Johnson, el síndrome de Rotor y obstrucción biliar, como yo les mencionaba ahora, que es la coledocolitiasis, condiciones inflamatorias, las hepatitis y otros desórdenes. Entonces vamos a ver rápidamente cada uno de ellos. Entonces el síndrome de Gilbert. Entonces, ¿quién se eleva en el síndrome de Gilbert? La bilirrubina no conjugada. Eso es un defecto genético que se presenta en los niños recién nacidos. O sea, se empieza a presentar en los primeros días después del nacimiento o en los niños pues a medida que van madurando. Entonces, ¿qué se eleva? Se eleva medianamente la bilirrubina no conjugada y se produce una hiperbilirrubinemia. ¿Y por qué se da ese aumento en la bilirrubina no conjugada? Es porque hay una mutación o hay una inserción de dos nucleótidos en el gen UGT1A1, que es el gen que codifica para la enzima que se encarga de la glucuronización, que fue la que vimos ahora, que es la que se encarga de ponerle los grupos glucurónicos. Entonces imagínense, no tenemos la enzima que le pega esas moléculas que vuelven la bilirrubina más soluble en agua y de esa manera poder ser eliminada. Entonces es por un daño genético. Eso hace que la transcripción de esa proteína no se dé de manera adecuada, no se traduzca y los niveles de esa proteína en el hepatocito estén reducidos. Entonces no se da la biotransformación de manera adecuada. Eso más o menos es muy frecuente, ocurre más o menos entre el 3 y el 5% de la población. Entonces este es el síndrome de Gilbert y el síndrome de Crigler-Najjar. Hay dos tipos, el tipo 1 y el tipo 2. El tipo 1 es el más grave y el tipo 2 es leve. ¿En qué consiste? Son también mutaciones en ese mismo gen que codifica para la proteína que biotransforma la bilirrubina. Y se da por múltiples mutaciones, deleciones, inserciones, cambios en el marco de lectura, que hace que la proteína no se traduzca de manera adecuada o se produzcan unas proteínas anormales que no funcionan, no hacen su papel de manera normal. Entonces este es un ejemplo de lo que puede suceder. Este es el gen, por ejemplo, de la UGT1A1, donde se ven los diferentes exones en el gen y los intrones, que son las líneas verdes. Entonces este, por ejemplo, tiene 10 exones. Y cualquier mutación en esos exones o en las regiones intrónicas de ese gen que codifica para la proteína UDPGT, que es la que se encarga de la glucuronización, hace que se forme una proteína como esta, pero que tenga mutaciones. Por ejemplo, ese es un cambio de un aminoácido en la posición 314 por otro aminoácido distinto, o un codón de parada que hace que la proteína no se traduzca de manera normal y se produzca una proteína truncada que no es funcional. Bueno, el síndrome de Crigler-Najjar tipo 1 es el más grave de todos, porque se produce una proteína que no es funcional, una proteína totalmente anormal. Y en ese caso se da una ictericia que puede exceder que está dada por un aumento de la bilirrubina de más de 20 miligramos por decilitro en sangre. Afecta a niños y produce, cuando la bilirrubina llega hasta los 20 miligramos por decilitro, se producen unas estructuras que se llaman kernípteros a nivel cerebral, y eso puede también dar daños a nivel del sistema nervioso. La tipo 2 es menos grave, por lo general no llega a los kernípteros, puede ser interesante, algunas veces se puede dar un hilo. Bueno, en este caso, en estos niños, el tratamiento es la fototerapia. ¿Qué es la fototerapia? Poner a los niños en un tratamiento con un ultravioleta, con una luz a una longitud de onda determinada, o simplemente ponerlos al sol 30 minutos, haciéndole pues unos procedimientos especiales, y de esa manera que la bilirrubina se isomeriza, como lo vamos a ver enseguida, y de esa manera puede ser eliminada por la orina. Bueno, otro de las cosas que pueden inducir un aumento en la bilirrubina es la hemólisis, que normalmente la estamos teniendo porque los eritrocitos se están destruyendo a nivel del vaso. Pero cuando hay una anemia hemolítica, por ejemplo, la hemoglobina sube y esa maquinita que tenemos a nivel hepático de biotransformación no alcanza a metabolizar y a biotransformar toda esa hemoglobina que se está dando. Entonces hay más formación de bilirrubina y la capacidad del hígado para biotransformar no es suficiente. Entonces se empieza a acumular bilirrubina no conjugada
en el torrente sanguíneo. Algo se elimina como conjugada, pero como es tanta la hemólisis, no se alcanza a eliminar y entonces se acumula en forma de no conjugada a nivel del torrente sanguíneo. Y los niveles no son tan dramáticos porque parte de esa se biotransforma, que pueden ser entre 1,5 en adultos y 3 miligramos por decilitro. Entonces miren que puede haber una ictericia. Bueno, ¿y cuáles son las causas de bilirrubina conjugada? Pues ya sabemos que la mayoría de las causas del aumento de la no conjugada es por daños en la enzima que biotransforma la bilirrubina. Y en la conjugada, pensemos en lo que pasa después de la conjugación. Entonces ahí nos ubicamos. Hay un síndrome que se llama el síndrome de Dubin-Johnson, que es un defecto genético también. Y es en un gen que se llama el MRP2-CNOAT ARDC2. Bueno, el gen no es tan importante porque es un nombre complejo, pero ¿qué es lo importante de esto? Esa enzima que codifica ese gen está ubicado en la salida de los hepatocitos hacia el conducto biliar. Ese lugar, esa salida del hepatocito hacia el conducto biliar, o sea, ya para sacar la bilirrubina conjugada, se llama el canalículo biliar. En ese canalículo biliar hay unos transportadores que se llaman ABC, que son muy comunes para transportar moléculas a nivel del sistema, de varios sistemas a nivel corporal. Si ese transportador está normal, o sea, sacar del hepatocito hacia el conducto biliar esa bilirrubina conjugada, empieza a acumular esa bilirrubina conjugada en el hepatocito y empieza a devolverse al torrente sanguíneo y por eso se empieza a aumentar en sangre la bilirrubina conjugada. Entonces, ese síndrome se llama síndrome de Dubin-Johnson y es una enfermedad genética donde la excreción de la bilirrubina a través del canalículo está alterada. Entonces, ¿qué se aumenta? La bilirrubina conjugada en sangre y se puede dar una ictericia media que puede ser entre 2 y 5 miligramos por decilitro. Y cuando hay un aumento exagerado, o piensen ustedes que parte de esa bilirrubina se empieza a acumular en los hepatocitos. Eso da una pigmentación que se llama lipofusina, un pigmento llamado lipofusina, que es un pigmento oscuro en los hepatocitos que por lo general los hepatólogos o los histólogos cuando están estudiando una biopsia hepática buscan estos pigmentos y eso los puede ubicar y les puede dar un indicio de que lo que se está presentando es Dubin-Johnson, que es una acumulación de bilirrubina conjugada a nivel de los hepatocitos. ¿Qué es esto? Esto que se ve, estas coloraciones que se ven acá. Por aquí hay más. El último síndrome que causa también aumento de la bilirrubina conjugada es el síndrome de rotor, que es un daño en este gen, SLCO1B o el 3, y hay un bloqueo también en la excreción de la bilirrubina conjugada. Entonces, desde el punto de vista genético, el diagnóstico de estas enfermedades se hace buscando las mutaciones en estos genes, pero también en el laboratorio clínico normal nos ubicamos para determinar cuál tipo de defecto tenemos, que es determinando si hay bilirrubina conjugada o no conjugada en sangre. Bueno, ¿y qué pasa con la obstrucción biliar? En la obstrucción biliar recuerden que también se aumenta en la conjugada porque está obstruido el conducto biliar. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Hay un aumento de la bilirrubina conjugada en sangre en un proceso que se llama la coledocolitiasis. La coledocolitiasis es la acumulación de partículas sólidas o cálculos a nivel del conducto biliar que están formados por varias estructuras. Entonces, en estos pacientes se ve un aumento de la bilirrubina conjugada. Aquí hay un ejemplo de cálculos, miren el tamaño que puede, esto es en centímetros, un cálculo puede ser de 1 centímetro, 2, hay de diferentes colores dependiendo la estructura o los componentes de cada uno de estos. Lo importante para que tengamos en cuenta es que esos conductos, esos cálculos se pueden ubicar en la vesícula biliar o en el conducto biliar y pueden causar obstrucción. Y como les decía ahora, miren aquí están ubicados en la ampolla de Vater. Estos cálculos pueden obstruir el conducto pancreático o el conducto biliar, induciendo que todos los jugos biliares se devuelvan, entren al hepatocito nuevamente y salgan al torrente sanguíneo y de esa manera se aumenta la bilirrubina conjugada en sangre. Acá hay una radiografía donde se ve, este es el conducto biliar, aquí vemos cálculos en el conducto biliar, estos son en la vesícula biliar, que se pueden evidenciar por imagenología, aquí hay varios, aquí hay más,
Estos son a personas que le hicieron una extracción de la vesícula biliar. Hay varios tipos pues, de cálculos. Bueno, otros tipos otra cosa que puede inducir una obstrucción a nivel del conducto biliar son procesos inflamatorios que pueden estar dados por microorganismos que causen infección en esa zona a nivel del intestino o en el conducto biliar. Entonces la inflamación induce obstrucción de ese conducto biliar, o un trauma por un accidente, por ejemplo. O un trauma. Entonces, cualquier proceso inflamatorio que induzca una inflamación del conducto biliar puede llevar a un aumento en la bilirrubina conjugada, que pueden llevar a que se aumente la bilirrubina directa hasta 5 miligramos por decilitro. Cuando hay obstrucción, es muy importante que mencionemos que también se aumenta la fosfatasa alcalina y una enzima que se llama la GGT, que la vamos a ver enseguida. Bueno, en las hepatitis virales, por ejemplo, o por otros químicos, por ejemplo, también hay un aumento en la bilirrubina conjugada. Ya lo vimos. La fototerapia. Entonces, ¿qué es la fototerapia? Que esto es muy interesante. Siempre nos causa como indignación qué es lo que se hace en la fototerapia. En la fototerapia lo que se hace es que se isomeriza la bilirrubina conjugada, o la bilirrubina no conjugada, o la bilirrubina que está en el torrente sanguíneo. Entonces, la bilirrubina pasa de estar en una forma insoluble por acción de los rayos solares o por luz a una longitud de onda de 450 a 460 nanómetros. Esa bilirrubina se isomeriza, cambia su estructura molecular y ya puede ser eliminada fácilmente por la orina. Entonces aquí tenemos un niño saludable y aquí tenemos un niño entérico, pero después de estar en unas incubadoras especiales que tienen luz a 450 nanómetros o en la luz solar, en este caso por ejemplo esto es muy usado en el caso de que los niños tengan procesos infecciosos y no pueden estar expuestos en el exterior a la luz solar, o en los países que tienen estaciones, por ejemplo en un invierno no hay sol, entonces los niños se someten a una luz artificial, a esta longitud de onda, para isomerizar la bilirrubina y de esa manera disminuir la bilirrubina. Bueno, desde el punto de vista de daño hepático, ¿qué se determina? Entonces las transaminasas, vamos a verlas acá. Es un esquema muy bonito porque las transaminasas se encuentran en el hepatocito. Entonces, ¿cuáles son las transaminasas que se estudian? La AST y la ALT. ¿Dónde están ubicadas? Entonces, en el citoplasma, o la ALT está también en el citoplasma, y la AST, que puede ser, la AST puede ser citosólica y puede ser mitocondrial. Entonces, aquí tenemos la AST que está en la mitocondria, o puede estar también en el citoplasma, que son las moradas. Bueno, pero ¿qué es lo interesante de estas enzimas, de las transaminasas y la fosfatasa alcalina y la GGT? La fosfatasa alcalina, miren que la encontramos acá en el canalículo biliar, y la GGT también está en el canalículo biliar y acá en los microsomas a nivel de la célula. ¿Qué es lo interesante de esto? Nosotros lo que nos interesa determinar en el laboratorio no es la función de estas enzimas o la actividad enzimática de estas enzimas, sino el aumento de estas en sangre, porque estas enzimas normalmente pueden estar en sangre, pero si se aumentan, eso es un indicativo de que los hepatocitos se están rompiendo por necrosis y se está liberando todas esas proteínas al torrente sanguíneo. Entonces, eso es lo que nosotros determinamos. Por eso estas enzimas nos sirven es para determinar si la estructura del hepatocito está normal o anormal, o si se están destruyendo hepatocitos de manera anormal. Entonces recuerden siempre eso, no nos interesa determinar la función de esas enzimas, sino el hecho de que estén aumentadas o no, que eso es un indicativo de que los hepatocitos se están rompiendo por necrosis, por un daño tóxico, por una infección viral, por un trauma, por una cirrosis, se aumenta. Y miren, en los canalículos yo les decía que está la GGT y la fosfatasa alcalina. Entonces, si hay obstrucción de los canalículos biliares, ¿cuáles enzimas se aumentarían? La GGT y la fosfatasa alcalina. Entonces, la fosfatasa alcalina y la GGT, que es la gamma-glutamiltranseptidasa, se elevan cuando hay una obstrucción en los canalículos biliares o en el conducto colédoco o el conducto biliar. Y cuando hay un rompimiento de los hepatocitos, se aumentan la AST citoplasmática, la AST mitocondrial y la ALT. Bueno,
¿Qué induce el daño de esos hepatocitos y que se liberen esas enzimas a nivel del torrente sanguíneo? Un daño a nivel celular. El etanol, que es en las personas alcohólicas. Un incremento en la síntesis, por ejemplo, de la GGT y la fosfatasa alcalina, o por una obstrucción donde se empiezan a acumular las sales biliares, se puede empezar a dar también un daño a nivel de los hepatocitos. Listo. Bueno, entonces en el caso hay una cosa muy interesante, que es que la vitamina B6, cuando nosotros determinamos en el laboratorio, y esto es una cosa importante desde el punto de vista del laboratorio y a nosotros desde el punto de vista analítico, y es que cuando estamos determinando en el laboratorio AST o ALT, nosotros estamos haciendo una reacción enzimática en la cual nosotros en los reactivos tenemos la presencia de una molécula como el glutamato, y ponemos del suero la transaminasa, en ese caso la AST. O sea, nosotros cuando hacemos la determinación de las transaminasas en suero, lo que hacemos es una determinación de una actividad enzimática para buscar cuánta enzima hay. Entonces, como sustratos tenemos estas moléculas, tenemos la enzima, que es la que viene en el suero del paciente, y determinamos la presencia de aspartato o alfa-cetoglutarato. En este caso, como es una transaminasa, se transfiere un grupo amino del glutamato al oxalacetato para formar el aspartato. Transferimos este amino a esta molécula y mire que tenemos el aspartato, y este siendo el grupo amino es el alfa-cetoglutarato. Pero para que se dé esa reacción se necesita de vitamina B6, que es el piridoxalfosfato. Entonces, normalmente en el laboratorio, cuando nosotros vamos a comprar reactivos para determinar transaminasas, tenemos que tener en cuenta si el reactivo tiene piridoxalfosfato. Esto es importantísimo en el laboratorio clínico, porque muchas veces, por ahorrar dinero, se compra el reactivo sin piridoxalfosfato, asumiendo de que la persona tiene vitamina B6 en el torrente sanguíneo en concentraciones normales. ¿Listo? Porque el piridoxalfosfato nosotros esperamos de que lo tenemos normalmente en el torrente sanguíneo. Entonces ahí tenemos esta vitamina B6 que sirve como cofactor de esta reacción enzimática para que se dé esta reacción en el tubo de ensayo en el laboratorio. Pero resulta que algunos alcohólicos, la mayoría de los alcohólicos, también tienen un proceso de mala absorción a nivel intestinal, un proceso de nutrición por el mismo estado en que ellos están, y en ese caso el piridoxalfosfato está también disminuido. Entonces, cuando hacemos una determinación en el laboratorio, nos dan, y en una persona que supuestamente es alcohólico crónico y uno espera que tenga una cirrosis o tenga un daño hepático y las transaminasas pueden estar elevadas, uno hace la determinación y ve que las transaminasas están normales. Pero entonces uno dice, pues los médicos me imagino que interpretarán, pero ¿por qué van a estar disminuidas si esta persona tiene signos y síntomas de que tiene un daño hepático grave? Y van y repiten la técnica o hacen un tratamiento, hacen una suplementación nutricional de esos pacientes, y al otro día, por ejemplo, después de esos suplementos vitamínicos que le dan a ese paciente alcohólico, vuelven y repiten las transaminasas y dan supremamente elevadas. Y era porque ese paciente tenía también defecto o tenía una disminución en la vitamina B6, y el reactivo que se estaba usando en el laboratorio no tenía piridoxalfosfato. Entonces las transaminasas, para transaminasas siempre venden el reactivo con piridoxalfosfato o sin piridoxalfosfato. Entonces tengan en cuenta eso cuando van a utilizar el reactivo con piridoxalfosfato o sin piridoxalfosfato, dependiendo del tipo de pacientes. Lo recomendable es que tenga piridoxalfosfato. Bueno, entonces miren, las ASTs y las transaminasas tienen diferentes vidas medias. Por ejemplo, la AST tiene una vida media en sangre de 17 horas, la citoplasmática, pero la mitocondrial de 87. La ALT tiene una vida media de 47 horas. El intervalo biológico de referencia, por lo general, es de 40 unidades internacionales por litro en las dos. Eso más o menos se asume porque hay una diferencia en la literatura. La localización, por ejemplo, en la AST es mitocondrial o citosólica y tiene una distribución diferencial. Lo importante en este caso, me va a tocar soltar unas diapositivas, es que ellas normalmente tienen esta concentración en sangre, pero cuando se rompen los hepatocitos se aumentan, y eso es un indicativo entonces de daño a nivel hepático. Entonces hay una diferencia, por ejemplo, cuando hay una hepatitis crónica, la AST está más disminuida y la ALT está más aumentada. En las fibrosis, en los procesos donde hay fibrosis del hígado
pueden estar más aumentada la LT que la AST, o pueden estar normales. En la cirrosis por lo general se aumenta más la AST. En un daño hepático fulminante, donde es un daño agudo por una toxina o por una infección viral que induce un daño fulminante que puede ser en horas, se aumentan inmediatamente. Imagínense ustedes el hígado infectado por un virus y se empiezan a necrosar o morir los virus, los hepatocitos por apoptosis. Se empiezan a liberar esas enzimas y se aumentan rápidamente en sangre. Bueno. ¿Cuáles son las enzimas, ya para terminar, cuáles son las enzimas que nos muestran un daño a nivel canalicular? Yo les dije, la fosfatasa alcalina y la GGT, que es la gamma-glutamil-transpeptidasa. Hay una que se llama la 5'-nucleotidasa, que en la literatura se encuentra, pero no es muy usada a nivel de los laboratorios. Bueno, entonces la fosfatasa alcalina, hay que tener en cuenta una cosa que es muy importante. La fosfatasa alcalina se puede aumentar en embarazadas, en niños en crecimiento, en fumadores, en obesos, y hay otras condiciones de los diferentes humanos que pueden inducir el aumento de la fosfatasa alcalina. Entonces, cuando estamos determinando fosfatasa alcalina, tenemos que tener en cuenta esas condiciones preanalíticas, porque si no las tenemos en cuenta, podemos encontrar en una mujer embarazada, por ejemplo, fosfatasa alcalina aumentada, y podemos estar pensando en un daño, en una obstrucción a nivel hepático, pero mentiras que era que la señora está en embarazo, y normalmente está aumentada la fosfatasa alcalina en el embarazo. Un niño en crecimiento puede estar aumentada la fosfatasa alcalina ósea, que puede dar falsos, puede reaccionar con los reactivos que utilizamos en el laboratorio. Entonces, si es un niño en crecimiento, tengamos en cuenta que la fosfatasa alcalina puede estar aumentada en esos niños. Pero por lo general, cuando la fosfatasa alcalina, que esto es lo más importante, lo voy a resumir acá, cuando la fosfatasa alcalina y la gamma-glutamil-transeptidasa, que es otra enzima que está ahí en el canalículo biliar, están aumentadas estas dos, eso es un indicador de que hay una obstrucción a nivel del tracto biliar. O sea, fosfatasa alcalina aumentada y GGT aumentada, indicador de obstrucción. Y cuando en una persona, otra cosa importante, cuando una persona se sospecha que es alcohólica y el médico manda, por ejemplo, una GGT y una fosfatasa alcalina, si la GGT está aumentada, también es un indicador de alcoholismo crónico, aunque el alcohólico lo esté negando. ¿Listo? ¿Por qué? Porque se encuentra aumentada por lo general entre el 60 y 70% de las personas que abusan crónicamente del alcohol. ¿Listo? Entonces los que toman, si le hacemos una GGT, ya saben que puede estar aumentada. Bueno, eso es lo más importante de estas. Bueno, entonces quiero terminar con lo siguiente. Esta información ustedes la pueden encontrar en la literatura fácilmente. Cuando ustedes buscan perfil hepático, pueden encontrar en varios libros, en varios artículos que están en la literatura, en el PubMed, en la literatura clásica pues, de hepatología. Se pueden encontrar tablas como estas que nos pueden ayudar a determinar cuáles análisis están aumentados o disminuidos, que es imposible memorizarlos completamente, pero si le ponemos una lógica, podemos entender por qué se están aumentando, según lo que acabamos de ver. Miremos por ejemplo en las cirrosis. La cirrosis es un estado en el cual los hepatocitos se han estado muriendo, pero se está dando también a la vez una regeneración de los glóbulos hepáticos y de los hepatocitos, pero parte de la estructura hepática se está fibrosando. ¿Qué es fibrosar? Que llegan fibroblastos y ocupan el espacio que estaba ocupando originalmente un hepatocito. Entonces empieza a perder función el hígado, porque se están reemplazando los hepatocitos por fibroblastos que no tienen ninguna función como las que tienen los hepatocitos. Entonces miren, en una cirrosis, la ST puede estar normal, porque es un estado crónico. Entonces ya lo que se murió, se liberaron, se aumentaron las transaminasas en el suero hace tiempos y ya se pueden haber estabilizado. O sea, la LT y las transaminasas en general están aumentadas. La LDH, la LD, el lactato deshidrogenasa, es una enzima hepática también, y la función y si esa enzima se libera como las transaminasas, también la podemos detectar como un indicador de rompimiento de los hepatocitos. En este caso está normal. La fosfatasa alcalina puede estar normal o puede estar aumentada. Estas son el TP, que es el tiempo de protonina, puede estar low, bajo,
la albúmina puede estar disminuida. ¿Por qué la albúmina está disminuida? Porque ya el hígado está siendo reemplazado por fibroblastos, entonces ya no se está produciendo la cantidad de albúmina que normalmente está en el suelo, entonces puede estar disminuida la albúmina. Y por eso también está disminuido el tiempo de protombina, porque son las proteínas de la coagulación, muchas de ellas se producen en el hígado y tenemos una cirrosis. La bilirrubina puede estar aumentada y el amoníaco aumentado. ¿Por qué está aumentado el amoníaco? Porque se está perdiendo también el ciclo de la urea, las proteínas, las enzimas del ciclo de la urea, y ya no se está transformando el amoníaco en urea y se acumula amoníaco en el torrente sanguíneo, y eso puede llevar a daños neurológicos. Entonces, para terminar, ¿qué les quiero decir? Nosotros como microbiólogos y laboratoristas clínicos tenemos un papel muy importante en el diagnóstico del daño hepático. Mire que estamos involucrados en varias técnicas, y el correcto desarrollo de estas técnicas en el laboratorio depende de la vida de los pacientes. Miren que nosotros si damos unos resultados de manera anormal, podemos estar ocultando alguna patología que tenga un paciente en una interpretación clínica y podemos estar afectando. Entonces es importantísimo nuestro papel de laboratoristas clínicos para determinar varios analíticos, y desde el punto genético también, que vamos para allá, también la identificación de mutaciones en el caso de enfermedades que son genéticas. Bueno, muchas gracias. Por último, les quería contar a las personas que son de la universidad o los que no son de la universidad, que en la universidad hay varios libros donde pueden encontrar información similar a la que les acabo de mostrar. Hay un libro que nosotros siempre recomendamos que se llama Clinical Chemistry and Molecular Diagnosis, que es de un autor que se llama Bultis, que es una de las personas que más escriben en química clínica. Este libro está en la biblioteca si alguien quiere profundizar sobre este tema. Y también contarles que nosotros estamos escribiendo un libro de química clínica. Hay varios autores invitados a participar en el libro. Esperamos pues contar con el libro no sé cuándo, pues es un proceso largo, pero estamos en ese proceso. Entonces próximamente van a tener un libro disponible escrito acá en la Universidad de Antioquia como de química clínica. Bueno, muchas gracias. Preguntas. ¿Alguna pregunta? Sí, buenas tardes, profe. Buenas tardes. Yo tengo dos. La primera, ahorita dice que para los recién nacidos presenta una hiperbilirrubinemia. Me estoy fijando y la hiperbilirrubinemia en las diapositivas lleva hasta el día 5. ¿A partir de qué día ya se normaliza a menor o igual a 1? Listo. Es un proceso que se va dando gradualmente, que puede pasar una semana, 2 semanas, pero lo importante es entender por qué esa bilirrubina va bajando, o sea, por qué se va normalizando y va llegando a las concentraciones del adulto. Es porque el hepatocito, pero específicamente dentro del hepatocito, la enzima ya llega a los niveles después de que se haga una transcripción normal. Recuerden que en la inmadurez, ¿qué pasa en un hígado inmaduro? ¿O qué pasa en el niño? En el niño el papel del hepatocito lo estaba haciendo la madre a través del intercambio placentario. O sea, toda la bilirrubina que el niño estaba eliminando y los eritrocitos que se le iban muriendo al niño, y esa bilirrubina que era tóxica, la madre le estaba metabolizando el amoníaco. La madre le estaba ayudando con su hígado a través del intercambio que se da en la barrera placentaria. Pero entonces el niño nace, se queda sin esa ayuda materna y se expone a esa cantidad de toxinas o de moléculas que pueden ser tóxicas en el organismo, y su hígado se estimula y esas enzimas se empiezan a producir. En algunos niños empieza la producción y la transcripción de esos genes rápidamente, y la traducción y los eventos posttraduccionales que llegan a una producción de proteínas normales, pero en algunos niños es más lento. Entonces, cuando se estabiliza esa producción de esas enzimas que se encargan de esa biotransformación, la bilirrubina empieza a caer y se normaliza. Pero hay algunos niños que nunca se les va a normalizar porque tienen un daño genético. Los que tienen Dubin-Johnson o cualquiera de esos síndromes genéticos, esos nunca se van a normalizar y tienen que ayudarse con fototerapia o algunos medicamentos que ayudan a eso. Entonces más o menos entre 2 y 3 semanas. Sí, más o menos entre 2 y 3 semanas. Y la otra pregunta es, ¿cuál es el mecanismo por el cual en los individuos alcohólicos se aumenta la GGT? Pues lo más lógico es que se aumente la AST, ¿cierto? La AST microsomal, pero pues ahorita hay que en el 60-70% se... Listo, esa pregunta es muy importante. La GGT es una proteína que se encuentra en el canalículo biliar y también está en los microsomas.
Una de las cosas que más se afecta durante en el alcoholismo, en el abuso de drogas recreativas, como lo llaman también, o medicamentos también como la aspirina, el acetaminofén y otros medicamentos, es que se empiezan a destruir algunas organelas a nivel de los hepatocitos principalmente, porque allá llegan todos esos productos tóxicos, ¿cierto? Esos medicamentos, allá es donde se metabolizan. Entonces, esos medicamentos inducen un rompimiento de la membrana de esas organelas, como en este caso los microsomas, y ahí está el GGT. Y la GGT sale al citoplasma y entra sangre. En el caso pues, del alcoholismo. Pero también en obstrucción, la GGT también está en el canalículo biliar y de esa manera también se desprende. ¿Qué pasa en la obstrucción? Como se devuelven sales biliares, la membrana del canalículo biliar ahí en la salida de atrás del hepatocito se degrada, esa membrana celular se degrada, entonces esa GGT entra al torrente sanguíneo y de esa manera se aumenta. Miren que es muy interesante, si conocemos qué es lo que está pasando, ya lo de laboratorio es una cosa secundaria, porque son técnicas, en realidad son técnicas que ya están muy bien estandarizadas y si nosotros las aplicamos de una manera organizada, de una manera adecuada, determinamos eso, pero lo interesante es entender de dónde viene. ¿Otra pregunta? Mucho gusto. Continuamos entonces con la programación del día de hoy, con la conferencia Biomarcadores de función y enfermedad renal a cargo del profesor Hugo Alejandro Santa Ramírez. Hugo Alejandro es un historiador bioanalista, tiene una maestría, un máster en evaluación de políticas públicas en la Universidad de España. Es estudiante de la maestría en epidemiología aquí en la Universidad de Antioquia y pertenece al grupo de investigación en PROA también aquí en la universidad. Y al grupo de gestión y políticas de salud, la línea de salud global de la universidad. Bienvenido, profesor. Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? No sé si hay necesidad de utilizar el micrófono o no. Sí. Bueno, entonces la charla que les voy a dar hoy, de la que voy a hablar un poco, es sobre biomarcadores de función y enfermedad renal. Si ustedes pueden ver en la programación tenía otro título y decía biomarcadores emergentes de función y enfermedad renal. Decidí, digamos que cambiar emergentes porque realmente los marcadores emergentes no tienen tanta utilidad clínica como los marcadores que debemos comenzar a, digamos que implementar, o los que están siendo implementados. Por eso es que vamos a hablar más que nada de los biomarcadores de función y enfermedad renal en términos generales. Entonces, la outline de la sesión, voy a hablar un poquito sobre las generalidades de la enfermedad renal y es, digamos que muy importante tenerlo en cuenta porque la enfermedad o la patología renal no es una única patología o una única enfermedad, sino que es un conjunto de enfermedades. Por lo tanto, es muy difícil abordar todas las patologías en una única sesión de aproximadamente media hora. Entonces, voy a hablar un poco sobre la epidemiología o las características epidemiológicas básicas de, digamos que los principales conjuntos de síndromes que podemos encontrar en la enfermedad renal. Vamos a hablar sobre los biomarcadores y luego nos vamos entonces a enfocar en esos dos principales conjuntos que van a ser la lesión renal aguda. Ahí vamos a hablar entonces sobre los marcadores emergentes y la enfermedad renal crónica y nuevamente sobre esos marcadores emergentes. Entonces vamos a observar algo interesante y es que cuando estamos viendo en términos epidemiológicos pasa algo con la enfermedad renal y es que no se encuentra mucha información. ¿Qué pasa? Encontramos bastante información con respecto a la enfermedad renal crónica, que es la imagen que observan en la diapositiva. En este caso ustedes pueden observar las tasas de incidencia y de prevalencia de enfermedad renal crónica en diferentes países del mundo. Infortunadamente no está incluido Colombia, pero sí podemos hacer un símil o un paralelo con países como Brasil o países como México. En este caso, por ejemplo en México, observamos que existe una alta incidencia de enfermedad renal crónica en la población. Cuando comparamos esto con respecto a la prevalencia de la enfermedad renal crónica, encontramos que México y otros países latinos se encuentran por debajo de países como Taiwán, Japón, entre otros. No obstante, es importante tener en cuenta que las tasas de incidencia y de prevalencia de enfermedad renal crónica son bastante altas, variando hasta 400 por millón de personas. ¿Qué debemos, digamos que tener en cuenta con respecto a la lesión renal aguda? Ahora estamos hablando de enfermedad renal crónica. La lesión renal aguda básicamente no tiene datos epidemiológicos certeros.
Entonces los datos que ustedes puedan encontrar sobre la epidemiología de la lesión renal aguda van a ser de estudios específicos que realicen en cada país. En nuestro caso tenemos deficiencia de información epidemiológica sobre la enfermedad renal crónica y sobre la lesión renal aguda. Por lo tanto, nos tenemos que referir a otros estudios. En este caso, fue un estudio que realizó la Organización Mundial de la Salud en Arabia Saudita, en el cual se evaluó el porcentaje de lesión renal aguda de acuerdo a los grupos etarios, y se encontró que en pacientes que tenían unas edades superiores de 70 años, es decir, en el adulto mayor se encontraban unos mayores porcentajes de lesión renal aguda, específicamente en aquellos que recibían o que habían sido tratados a través de una cirugía cardíaca. Esto es muy importante porque digamos que en la mayor parte de la literatura que ustedes encuentran actualmente van a observar que la lesión renal aguda se está presentando de forma aumentada en pacientes que están recibiendo este tipo de cirugía, es decir, la cirugía cardíaca. Ahora, digamos que tratemos de hacer un símil con alguno de los estudios que se haya realizado en Colombia. En un estudio realizado por Leiva y colaboradores se encontró que había aproximadamente 5% de casos de los que llegaban a las unidades de cuidados intensivos con enfermedad renal. 5% de estos casos pertenecían o eran diagnósticos de lesión renal aguda, dentro de los cuales digamos que la mayor cantidad se encontraba asociada a esos procesos quirúrgicos complicados, que es lo que les estaba mencionando. Entonces, digamos que aquí es también una invitación a que se comience a realizar más estudios epidemiológicos a nivel nacional, o por lo menos a nivel local, pero que sean estudios epidemiológicos importantes en los cuales realmente se determine la prevalencia y la incidencia de las patologías renales, específicamente la lesión renal aguda y la enfermedad renal crónica. Sin embargo, aunque no contamos con esos datos, en nuestro caso sí encontramos que existen unas tasas de prevalencia y de incidencia importantes, tanto de enfermedad renal crónica como de lesión renal aguda, lo que quiere decir que nosotros necesitamos evaluar esas enfermedades. ¿Y cómo las evaluamos? Pues las evaluamos a través del laboratorio clínico por medio de diferentes biomarcadores. Y en este caso entonces tenemos que hablar o definir qué es un biomarcador. Schiff y colaboradores definen un biomarcador como un parámetro de cambio estructural, bioquímico, fisiológico, genético que indica la presencia de o severidad o progreso de una enfermedad. Aunque esta definición es bastante buena, no comparto una parte de la definición, y es que es el progreso, la severidad o la presencia de una enfermedad. ¿Por qué? Porque los biomarcadores también me van a dar cuenta del estado de salud que pueda tener una persona. Entonces no necesariamente voy a evaluar únicamente la enfermedad con un biomarcador. Sin embargo, sí es importante tener en cuenta que siempre va a ser un parámetro de cambio y que me va a indicar si existe presencia o no de una alteración, si la severidad y el progreso en el caso de una enfermedad. Entonces, me faltó mencionar algo interesante, importante al inicio de la presentación, y es que creo que conozco a la mayoría del auditorio, y la mayoría del auditorio me conoce y saben que me gusta hacer unas presentaciones más interactivas. Entonces, quisiera preguntarles cuáles son las características básicas o clásicas de un biomarcador renal, si alguien quiere participar al respecto. ¿Cuáles deberían ser las características clásicas o básicas de un biomarcador renal, o el biomarcador renal ideal que debería contener? Que sea específico. Que sea específico, muy bien. Que no se vea alterado por que no se vea alterado por ningún otro factor independiente del que yo estoy evaluando. Muy bien, que está muy relacionado con esa especificidad. ¿Qué más? Bueno, pues entonces vamos a ver que hace un tiempo, y desde lo que nosotros aprendimos hace mucho rato en la universidad, nosotros podíamos decir, bueno, el biomarcador renal ideal lo vamos a asociar a ese funcionamiento de las nefronas, ¿cierto? Entonces nosotros vamos a decir que el biomarcador renal ideal es aquel que es primero producido de forma endógena, es decir, que no voy a utilizar ningún tipo de procedimiento invasivo para poder determinar el estado de ese marcador en un paciente, ¿cierto? La primera cosa. La segunda, una filtración libre, preferiblemente una filtración total por el glomérulo. La tercera, una ausencia de reabsorción por los túbulos. Y la última, que los túbulos no secreten absolutamente nada de ese biomarcador.
o qué otras estructuras renales no secretan absolutamente nada de ese biomarcador. Entonces, normalmente esas características de ese biomarcador renal ideal van a estar asociadas al funcionamiento de la nefrona. Si nosotros pensáramos en esas 4 características principales, ¿cuáles serían nuestros biomarcadores renales ideales? ¿Existe? ¿No existe? ¿La creatinina sería el biomarcador renal ideal? No. ¿Quién está de acuerdo? Bueno, resulta que esto era en unos parámetros de comparación precisamente con respecto a ese biomarcador llamado creatinina. ¿Por qué? Porque la creatinina tiene varias cosas. La primera, sí, es producida endógenamente, súper bien. La segunda, filtración libre por el glomérulo, sí, súper bien, el 98% se filtra por el glomérulo. Ausencia de reabsorción por los túbulos, sí, súper bien, no se reabsorbe por los túbulos. Ausencia de secreción por los túbulos en las estructuras renales, ahí es donde la creatinina pierde. Porque la creatinina sí es secretada por los túbulos y en algunos casos por otras estructuras. Y pasa que es una creatinina que va a estar influenciada por otras variables que ahorita vamos a ver. Resulta que esos marcadores entonces comenzaron a comparar precisamente con la creatinina basados en estos parámetros antiguamente. Ahora, existen aproximadamente 10 criterios para decir este es un buen marcador renal, un buen biomarcador renal. Lo primero es que no sea invasivo, ¿listo? Entonces nuevamente volvemos a que tenga una secreción endógena. Lo segundo es que sea altamente sensible y específico, lo que quiere decir que me va a permitir detectar o determinar si existe esa enfermedad o si existe ese daño renal, y eso sería, digamos, que la sensibilidad y la especificidad es que no esté asociado a ningún otro tipo de enfermedades, patologías, etc. Que tenga un incremento rápido en respuesta a la enfermedad renal. A mí de nada me sirve un biomarcador que incremente 10 días después que ocurrió el insulto en el riñón, que además se correlacione con la cantidad de daño. Es decir, si yo estoy teniendo un daño severo en el cual estoy teniendo una muerte progresiva de la mayoría de nefronas, espero tener una concentración aumentada de ese biomarcador que provee estratificación de riesgo e información pronóstica. Entonces, nuevamente relacionado con el anterior, si estoy teniendo una concentración aumentada que me permita decir cuál es el riesgo y cuál es el pronóstico que tiene ese paciente con respecto a esa concentración, que sea sitio específico, ya lo hablamos, que sea aplicable en diferentes poblaciones. Tampoco me sirve de nada hacer un estudio prospectivo en el cual yo determine un biomarcador y solamente lo determino en población afrodescendiente y no voy a evaluar el resto de poblaciones. ¿Por qué? Porque ese marcador probablemente no sea aplicable a otros casos. Que permite identificar posibles mecanismos de lesión. Esto es súper importante en los nuevos marcadores. ¿Cómo así? Que me permita determinar a mí si la lesión que está ocurriendo, específicamente hablando de lesión renal aguda, es una lesión prerrenal, es una lesión renal o es una lesión postrenal. ¿Qué pasa? La creatinina, aunque nosotros normalmente decimos que la creatinina sirve mucho para diferenciar esto, la creatinina realmente no sirve porque en muchos casos de lesiones prerrenales y postrenales se ha observado que existen alteraciones en las concentraciones de creatinina. Bueno, que sea altamente estable, y esto ya en parámetros de laboratorio, entonces necesitamos que sea un marcador estable, y finalmente que no interfiera con drogas. Entonces, si nosotros hiciéramos la comparación de esto con esto, ¿ustedes qué creen que es más fácil cumplir? La anterior. Y pasa algo, es que básicamente no hay todavía un marcador que cumpla estas 4 características. Entonces obviamente va a ser mucho más difícil que cumpla las 10 características del nuevo marcador renal ideal. Sin embargo, la idea y la invitación también es a seguir trabajando en pro de encontrar ese marcador que tenga todas estas características. Bueno, entonces cuando nosotros estemos pensando en el nuevo marcador renal, ¿qué debemos tener en cuenta? 2 preguntas muy importantes. La primera, ¿cuál? ¿Cuál biomarcador? Y la segunda, ¿cuándo? ¿En qué momento es que yo voy a determinar ese marcador? ¿Por qué? Porque no es lo mismo, digamos, que determinar un biomarcador renal para diagnosticar una lesión renal aguda que para diagnosticar una enfermedad renal crónica. No es lo mismo, digamos, que utilizar ese marcador para hacer un diagnóstico que para hacer
un pronóstico de un tratamiento, etc. Entonces, son preguntas que siempre deben considerar cuando esté por implementar un tipo de biomarcador renal nuevo. Ahora, ¿de qué dependen esos biomarcadores? Pues van a depender específicamente de la enfermedad. Si ustedes están trabajando en una unidad de diabéticos, ustedes saben que, o van a buscar en la literatura, que existen una serie de biomarcadores que son específicos para esos pacientes diabéticos, o que dan mejores resultados, que dan mejores valores pronósticos que los valores pronósticos que puedan dar marcadores generales. Por lo tanto, siempre debemos fijarnos en el tipo de patología que nosotros estemos evaluando. Y entonces nos vamos a enfocar en esos dos grandes, digamos que conjuntos de enfermedades. Entonces vamos a hablar de la lesión renal aguda y la enfermedad renal crónica, haciendo la aclaración de que en cada uno de estos nosotros podemos encontrar una subserie de patologías o de enfermedades y que existirían unos marcadores específicos para cada una de ellas. Sin embargo, para hacer la valoración general, utilizaríamos unos marcadores que nos permitirían decir, efectivamente, este paciente tiene lesión renal aguda o tiene una enfermedad renal crónica. La lesión renal aguda, entonces, ¿qué es? Lo primero, importante, creo que ya todos lo conocen, si no lo conocen, es que ya no hablamos de insuficiencia renal aguda, sino de lesión renal aguda. Esa lesión renal aguda se caracteriza por una disminución, digamos que inminente, de la función renal, que resulta en la retención de diferentes compuestos, tanto de compuestos nitrogenados no proteicos como de compuestos no nitrogenados. Y esto también es importante porque normalmente se tiene, digamos que el pensamiento de que simplemente una lesión renal aguda es la acumulación de compuestos nitrogenados no proteicos. No, una lesión renal aguda es una injuria, un daño en las estructuras renales que me va a llevar a una acumulación de esos productos de desecho, que entre los productos de desecho están obviamente los compuestos nitrogenados no proteicos, pero que también existen otros productos. La lesión renal aguda, digamos que tiene, como estábamos viendo, puede contar con una prevalencia aproximada del 5%, pero hay algo muy importante, y es que las tasas de mortalidad varían entre el 60 y el 90%, lo que quiere decir que es una enfermedad o una patología con altas tasas de mortalidad. Por lo tanto, es importante evaluarla. Entonces, ¿cuáles son los marcadores clásicos de esa lesión renal aguda? Si nosotros nos ponemos a mirar, a revisar la literatura y a revisar las guías de práctica clínica, vamos a encontrar siempre que son dos marcadores indirectos de la tasa de filtración glomerular. En este caso, dos principalmente. La más conocida por ustedes, que es la creatinina sérica. Y en segunda medida, la disminución en la producción de orina. Existen unos criterios que son los criterios de Riffel o de Akin, que nos van a permitir entonces clasificar a un paciente con lesión renal aguda de acuerdo a estas dos cosas, la creatinina sérica y si existe o no existe disminución en esa producción de orina. Pero entonces aquí vamos a ver qué es lo que pasa con la creatinina, porque es que se comenzaron también a buscar nuevos biomarcadores, y si es importante o no seguir utilizando la creatinina para el diagnóstico de este tipo de entidades. Entonces, lo primero es que la creatinina, a diferencia de lo que se pensaba antes, sí existe un incremento de creatinina en condiciones prerrenales y también en algunos casos en condiciones posrenales. Entonces, si nosotros nos vamos nuevamente a la fisiología o a la fisiopatología de la enfermedad renal, recordamos que existen tres momentos. Podemos hablar de una lesión prerrenal, una lesión renal y una lesión postrenal. Normalmente hablábamos de que solamente una lesión renal o la lesión intrínseca en la cual había un daño directo en ese riñón era que encontrábamos ese cambio en las concentraciones de creatinina, pero no, ya se ha demostrado por diferentes estudios de cohorte que esa creatinina también aumenta en casos de lesión prerrenal, es decir, en lesiones en las cuales no hay un daño directo en esa estructura renal. También tiene algo, y esto digamos que sí es lo más clásico de la creatinina, es que es influenciada por factores no renales, como cuáles: el peso, la masa muscular, la edad. Casi todos los factores que la influencian van a ser relacionados con el contenido o la masa muscular, ¿cierto? Entonces la edad, el sexo, la raza, etcétera, etcétera. Se eleva hasta 72 horas después de la lesión inicial.
Por lo tanto, a nosotros no nos permite evaluar de forma aguda un paciente que está teniendo este tipo de patología, y además no nos permitiría intervenir de forma adecuada. Si nosotros tuviéramos un marcador que nos permita a nosotros evaluar en los momentos casi que inmediatos en los cuales se está presentando la lesión, podríamos prevenir el desarrollo de esa lesión renal aguda y podríamos prevenir este desenlace fatal, ¿sí? Y aquí es muy interesante que nosotros comencemos, por ejemplo, a hacer un símil o a hacer una comparación con otro tipo de biomarcadores, por ejemplo, los de infarto agudo al miocardio. ¿Como cuál? Como las troponinas. Las troponinas nosotros sí les podemos evaluar en el momento inmediato en el cual se está realizando, se está desarrollando ese infarto agudo al miocardio, en el cual hay necrosis de ese tejido cardíaco. Bueno, y resulta que también hay un porcentaje importante de pacientes que tienen un daño renal sin observar cambios en las concentraciones de creatinina, y esto se debe a que existen, digamos que unas reservas de esa creatinina. Por eso es que nosotros encontramos normalmente alteraciones en la creatinina cuando los pacientes ya han perdido el 50% del funcionamiento renal. Entonces, lo más, digamos que paradójico es que la creatinina sigue siendo utilizada. Aún con tantas limitaciones, la creatinina sigue siendo utilizada como un marcador de función renal. ¿Por qué se sigue utilizando? Primero, porque todos los métodos están estandarizados con creatinina. Segundo, por costos. Pero esto, cuando veamos las comparaciones con otro tipo de biomarcadores, nos vamos a dar cuenta que esos otros biomarcadores son realmente promisorios con respecto a esta creatinina. Entonces podemos hablar de una serie de biomarcadores que van a depender de un montón de estudios que se hayan realizado. En esta tabla ustedes pueden encontrar aproximadamente 12 marcadores nuevos, biomarcadores renales, que pueden utilizarse. Sin embargo, aquí es importante tener en cuenta que solamente algunos se utilizan en la práctica clínica rutinaria, es decir, el resto se han utilizado solamente en estudios de investigación, pero no en la práctica clínica rutinaria. De estos, ¿cuáles son importantes mencionar o tener en cuenta? La interleuquina 18, la cistatina C, N-gal o la lipocalina asociada a la gelatina C del neutrófilo, y no lo veo así, la molécula de injuria o de daño del riñón 1, KIM1. Esos, digamos, que son los que ustedes deben tener más presentes, más en mente, porque son los que actualmente se están implementando, no en nuestro medio necesariamente, aunque algunos sí, pero sí se están comenzando a implementar en la práctica clínica. Los tres principalmente, y yo diría que los dos de arriba. N-gal o la lipocalina asociada a la gelatina C del neutrófilo, la molécula de injuria de riñón 1, KIM1, y la cistatina C. Yo aquí incluiría uno más que se los dije en la diapositiva anterior, y es la interleuquina 18. Pero entonces, para hacer diagnóstico de una lesión renal aguda, la molécula o el biomarcador que más está siendo utilizado actualmente es N-gal, la lipocalina asociada a la gelatina C del neutrófilo. ¿Por qué? Porque muestra una elevación inmediata con respecto al daño en el riñón. El N-gal es casi que la comparación directa de la troponina en infarto agudo al miocardio, en este caso, en la lesión renal aguda. N-gal se ha comenzado a implementar en diferentes laboratorios clínicos, no solamente en el exterior, sino también en nuestro medio. Incluso algunos laboratorios están comenzando a buscar la implementación de N-gal para determinar precisamente la lesión renal aguda, especialmente en quienes se observa, digamos que un buen resultado con N-gal en los niños que siguen o que reciben ese tratamiento quirúrgico cardíaco. Se observa entonces que da un valor predictivo mayor que lo que se hace normalmente con la creatinina. Entonces, N-gal es una muy buena opción para la determinación de esa lesión renal aguda. Pero N-gal tiene algo, y es que precisamente por ser una molécula asociada a la respuesta inmune, cuando nosotros cuando los pacientes estén presentando una infección, también se va a encontrar alteración en sus concentraciones. Entonces deben tener mucho cuidado si se va a implementar N-gal cuando se vaya a realizar su determinación, es decir, deben asegurarse que el paciente efectivamente no esté teniendo ningún
digamos que ninguna infección, y adicionalmente que no presente algunos tipos de cáncer. Entonces siempre se debe evaluar. ¿Por qué? Porque en algunos tipos de cáncer también se va a comenzar a aumentar esas concentraciones de esa lipocalina. ¿Listo? La molécula de injuria de riñón 1, KIM1, es también una molécula promisoria, porque esta sí se eleva casi que exclusivamente cuando existe daño en el parénquima renal, específicamente en los túbulos. Entonces, ¿qué pasa? Si existe un daño en los glomérulos, no se me va a alterar, esta molécula no va a encontrar un aumento en sus concentraciones, pero cuando existe daño en los túbulos, sí voy a encontrar aumento de esta molécula. A diferencia de Negal, esta molécula se demora un poco más en aparecer unas concentraciones que sean detectables por una prueba convencional. ¿Qué pasa? Que si bien es cierto que solamente me permitiría evaluar entonces si existe daño tubular, la mayor cantidad de casos de lesión renal aguda, intrínseca o renal provienen precisamente de daños en los túbulos, no daños en los glomérulos. La patología glomerular que aporta a la lesión renal aguda aporta únicamente el 5% de casos, en cambio casi que el 90% de los casos de lesión renal aguda es causada por alteraciones en los túbulos. Por lo tanto, esta es digamos que una muy buena opción para que también consideren en caso de que les pidan implementar un nuevo biomarcador en sus laboratorios. Finalmente está la cistatina C, que de la cistatina C quiero hablar un poco más en la enfermedad renal crónica. Sin embargo, esta es una molécula que se produce o que es producida por todas las células nucleadas y se ha observado que tiene muy buenas características cuando lo comparamos con la creatinina. ¿Por qué? Porque es una molécula que se filtra totalmente, no es secretada por los túbulos y no es reabsorbida por los túbulos. Entonces casi que esta sería el biomarcador renal ideal. Sin embargo, sí va a estar influenciada por otras condiciones, principalmente obesidad, algunos tipos de cáncer o condiciones en las que se presente ciertos estados de inflamación. Lo mismo va a pasar con la interleuquina 18. Entonces la interleuquina 18, como sabemos, es una molécula proinflamatoria y por lo tanto, aunque me puede servir para evaluar esa función renal, debemos tener mucho cuidado cuando estemos evaluando las comorbilidades de los pacientes. Entonces, si vemos los pacientes con lesión renal aguda y vamos a observar esos tres marcadores más la creatinina, podemos observar que el mejor de todos para decirme en un momento inmediato que un paciente tiene una lesión renal aguda es N-GAD, ¿cierto? Sin duda. Y si lo comparamos con la creatinina, nosotros podemos decir, bueno, es que la creatinina apenas me va a avisar 48, 72 horas después que el niño o que el paciente está teniendo esa injuria renal y ya después no lo voy a poder hacer nada porque ya la injuria ocurrió. En cambio, cuando está comenzando apenas, digamos que la injuria, luego de, por ejemplo, un procedimiento quirúrgico, sí voy a encontrar esas elevaciones importantes de N-GAD. Podemos observar también que continuaría entonces en este caso esa molécula de injuria renal y finalmente estaríamos hablando de la cistatina C. Entonces por eso les digo, ustedes van a encontrar en diferentes estudios que la cistatina C es un buen marcador para lesión renal aguda. Sin embargo, la cistatina C es más utilizada en enfermedad renal crónica. De aquí, ¿qué nos debe quedar? N-GAD es súper importante, se debe comenzar a implementar, nos sirve para mejorar el pronóstico de los pacientes. Y también, en caso de que queramos otro marcador, tendríamos esa molécula de injuria renal 1, KIM1. Bueno, pero resulta que en el título inicial de la presentación hablamos de unos marcadores emergentes. Pues existen unos marcadores emergentes de esa lesión renal aguda, que son unos marcadores de detención del ciclo celular. Resulta que cuando se está dando ese daño renal, se produce a nivel molecular una detención de ese ciclo celular en la fase G1 y se van a dar una liberación de unas proteínas que son la proteína de unión al factor de crecimiento similar a insulina IGF-BP7 y también el inhibidor tisular de metaloproteínas AS2. Estas dos moléculas especialmente han sido muy estudiadas en los últimos años para evaluar el daño, digamos que esa lesión renal. Nuevamente son o están dando cuenta de detención del ciclo celular, lo que quiere decir que no serían absolutamente específicas de
daño renal, porque si hubo, digamos que esa detención de ciclo celular en un tejido circundante o que pueda llegar esas proteínas hasta la orina, entonces nosotros estaríamos dando, digamos que un diagnóstico inadecuado. Por eso lo más importante es siempre que ustedes tengan en cuenta la patología o la enfermedad que está presentando el paciente y si existen o no existen comorbilidades o alteraciones asociadas. Ahora, ¿qué pasa con esto? Se están realizando estudios muy importantes al respecto, pero todavía no están siendo implementados en la práctica clínica. Muy probablemente se requieran una mayor cantidad de estudios y especialmente en nuestro contexto para poderlos implementar. Bueno, ahora vamos a hablar de la enfermedad renal crónica. La enfermedad renal crónica se caracteriza por una reducción sostenida de esa filtración glomerular, acompañada de ¿qué? De una alteración o una anormalidad estructurales en esos riñones. ¿Cómo se observan esas anormalidades estructurales normalmente? Con el uroanálisis, con una biopsia o con imagenología, ¿cierto? Resulta que cuando nosotros estamos hablando de enfermedad renal crónica tenemos que comenzar a pensar en que la enfermedad renal crónica presenta las mayores tasas de morbilidad y mortalidad asociadas a enfermedad cardiovascular. Por eso es que normalmente en los pacientes que presentan enfermedad renal crónica se va a estar observando siempre el estado de su corazón y viceversa. Ustedes pueden observar que siempre los médicos, cuando están evaluando pacientes cardíacos, siempre van a valorar el estado de su función renal porque pueden desarrollar una enfermedad renal crónica fácilmente. Aquí rápidamente tengamos en cuenta que si nosotros intervenimos sobre esa enfermedad renal crónica en etapas tempranas, nosotros vamos a impactar de forma directa sobre los costos, sobre el uso de los sistemas de salud. ¿Y cómo vamos a comenzar a impactar a través de esto? Vamos a observar esos factores de riesgo que pueden llevar a que un paciente desarrolle esa enfermedad renal crónica. Rápidamente recordemos que la enfermedad renal crónica tiene diferentes estadios que van desde el 1 hasta el 5, 5 siendo el de mayor gravedad. Y cada una de estas clasificaciones de esos estadios de la enfermedad renal crónica va a depender de diferentes parámetros, tanto bioquímicos como unos parámetros biológicos que se determinan de otras formas. Entonces vamos a decir que un paciente en estadio 1 no tiene normalmente síntomas y que tiene una función, digamos que pequeña, una pérdida de función pequeña de renal, a comparación con aquel paciente en estadio 5 al cual vamos a decir que tiene una enfermedad terminal renal. Y resulta que hablando precisamente de esos marcadores de enfermedad renal, pues también vamos a hablar que existen unos marcadores clásicos. Entonces, el mejor índice, siempre el mejor índice para determinar digamos que esa enfermedad renal va a ser la tasa de filtración glomerular, siempre. No va a cambiar muy probablemente en los próximos años. Resulta que cuando nosotros estamos hablando de la tasa de filtración glomerular, existen unas pruebas que se dicen las pruebas estándar de oro o los gold standard, que se utilizan unos compuestos exógenos, como cuáles, como inulina, isotalamato, EDTA, entre otros. Resulta que esto tiene diversas implicaciones. Primero, de seguridad para el paciente. Segundo, el tiempo para realizarlo es mayor. Y tercero, el procedimiento es altamente complejo. Entonces se tenía que comenzar a buscar otras opciones para poder determinar si el paciente efectivamente tenía una disminución en la tasa de filtración glomerular. Y ahí es cuando entonces comienza a aparecer la creatinina y la evaluación de la tasa de filtración glomerular a través de la creatinina. Resulta que en los últimos años, especialmente a través de unas guías que se conocen como las guías CADIGO, se incluyó la albuminuria como un criterio importante para el diagnóstico de enfermedad renal crónica. Lo deben tener muy en cuenta. ¿Por qué? Porque la clasificación anterior no incluía la albuminuria. La clasificación actual por todas las sociedades de nefrología en el mundo incluye la albuminuria y la tasa de filtración glomerular para la determinación de un paciente con enfermedad renal crónica. Y resulta que también se hace digamos que esa determinación de esa enfermedad renal crónica a través de la estimación por ecuaciones. ¿Cómo así que la estimación por ecuaciones? Pues resulta que realizar una evaluación de una tasa de filtración glomerular a través de la depuración de creatinina, etcétera, también requería un tiempo considerable
tiempo que los pacientes con enfermedad renal crónica no pueden esperar. Por lo tanto, se necesita un índice o un indicador que sea más rápido y que nos permita a nosotros dar cuenta del estado del paciente de forma inmediata. Entonces, ¿qué hace esas ecuaciones? Pues utilizan unos marcadores endógenos de filtración, como la creatinina, por ejemplo, y lo combina con unos factores demográficos para dar unos valores aproximados de filtración glomerular. Entonces aquí podemos observar la clasificación que tiene CADICO y que han cogido la Sociedad Española de Nefrología y también la Sociedad Colombiana de Nefrología para hacer el diagnóstico de estos pacientes con enfermedad renal crónica, en el cual podemos observar de forma importante la disminución en la tasa de filtración glomerular y el aumento en la concentración de creatinina, en donde vamos a encontrar que un aumento importante en la concentración de albúmina, en orina, y una disminución importante en la tasa de filtración glomerular nos va a clasificar a un paciente como grave en enfermedad renal. Ahora, ¿cuántos de aquí trabajan actualmente en el ámbito clínico? Levanten la mano, por favor. Nadie trabaja en estos momentos en el ámbito clínico. Ok, bueno, veo por aquí una persona. Independiente de que solamente estén trabajando una persona en el ámbito clínico, yo creo que todos los demás ya tienen algo de conocimiento con respecto a este funcionamiento renal, especialmente este tipo de enfermedades. Entonces, quisiéramos que habláramos cómo se determina en la práctica clínica normalmente la tasa de filtración glomerular. Entonces, la primera opción, levanten la mano los que dicen que se determina a través de la determinación directa y el reporte directo de la creatinina sérica. ¿Nadie? Bueno, a través de la depuración de creatinina. ¿Sí? Bueno, sí, a través de la depuración de creatinina. Entonces, esto es, digamos que muy común, muy frecuente. Se encuentra que en la mayoría de casos hay un uso de la depuración de creatinina como marcador de esa tasa de filtración glomerular. ¿Cuántos hacen uso de la ecuación de Cockcroft-Gault? ¿Todos? ¿Sí? Los médicos casi la calculan así. Ok, entonces la mayoría de médicos van a utilizar la ecuación de Cockcroft-Gault, pero entonces aquí viene algo importante que nos comenta Juliana, y es que ¿eso quién lo hace? Esto normalmente lo está haciendo el médico. Nosotros lo podríamos comenzar a hacer porque nosotros somos los que estamos haciendo la determinación del análisis. Ya les voy a explicar eso en un momento. El uso de la ecuación MDR4. No. Mejor dicho, díganme ustedes, ¿quién vota por la 1 de aquí? Si ustedes van a estar en el ámbito clínico, en la práctica clínica, ¿quiénes harían la primera opción? Se debería hacer las dos, no, la 2 al tiempo. La 1 y la 2 al tiempo, ok. ¿Quiénes harían la 2? Bien, bastantes. ¿Quiénes harían la 3? Cockcroft-Gault. ¿Qué hace Cockcroft-Gault? Cockcroft-Gault lo que hace es que toma esa creatinina sérica y simplemente le va a agregar unos parámetros demográficos entonces le va a agregar peso, talla, raza, otras cosas, ¿cierto? ¿Quién utilizaría la opción 4? Por aquí utilizaría la opción 4, la MDRD. La MDRD es una ecuación que, digamos que resolvió varios problemas que tenía Cockcroft-Gault con respecto precisamente a la raza y a las edades. Y resulta que hay otro, el uso de la ecuación seca de Epi. ¿Quiénes utilizarían esta? Bueno, resulta que la ecuación seca de Epi lo que hace es que toma una cohorte importante de pacientes, porque estas otras ecuaciones fueron validadas con un tamaño muestral muy pequeño. Esta fue aproximadamente con 300 individuos y esta fue aproximadamente con 1000. Esta fue con más de 5000 individuos y además hacen comparaciones específicas de acuerdo a raza, etnia, género, edad, entre otros. Entonces, digamos que en términos generales nosotros lo que encontramos es que se va a evaluar la tasa de filtración glomerular a través de la depuración de creatinina. Pero como les estaba diciendo, ¿qué pasa con la depuración de creatinina? La depuración de creatinina es muy buena, sí, pero no nos permite obtener resultados a tiempo, por lo menos al tiempo en el que yo puedo intervenir a un paciente que va a desarrollar una enfermedad renal severa. Entonces ahí
¿qué se comienza a hacer? Bueno, comenzamos a utilizar ecuaciones que nos permiten estimar. Después de que lo estimemos, podemos hacer nuevamente esa depuración de creatinina, pero por lo menos para tomar la decisión inicial. ¿Qué pasa? ¿Esto quién lo está haciendo? No lo está haciendo ningún microbiólogo ni ningún bacteriólogo. ¿Esto quién lo está haciendo? Lo está haciendo probablemente el médico. Por ahí pasa algo importante, es que por ejemplo para el uso de esta ecuación se tiene que utilizar el mismo método con el cual la ecuación fue validada, que no lo tienen la mayoría de laboratorios. Por lo tanto, se tendría que utilizar entonces en este caso, hasta que no se cuente con el método con el cual fue validada la ecuación de MDRD4, ¿sí? Pero que es importante tener en cuenta que en todas estas ecuaciones estoy utilizando todavía la creatinina sérica. ¿Por qué? Yo lo que hago es que determino esa creatinina y le agrego esos parámetros o esas variables que les mencioné anteriormente. Entonces resulta que en 2012 este grupo de epidemiólogos dijo, bueno, pues vamos a hacer un cambio importante, porque siempre estamos midiendo la creatinina si sabemos que la creatinina es un marcador que tiene varios problemas. Pues resulta que ellos dijeron, si tenemos un nuevo marcador que es muy interesante, que no es secretado, no es reabsorbido y es totalmente filtrado, ¿por qué no lo utilizamos? Entonces ellos utilizaron la ecuación con cistatina C y, oh sorpresa, encontraron unos mejores resultados que lo que se encontraba normalmente con las ecuaciones estimadas a partir de creatinina. Este grupo entonces comenzó a utilizar y a recomendar esta ecuación nueva con el uso de cistatina C. Pero resulta que se comenzaron entonces también a hacer estudios y ellos mismos dijeron, no, pero ¿qué vamos a hacer? Vamos a estimar entonces la tasa de filtración glomerular de una mejor manera, implementando los dos marcadores. Entonces hay una ecuación que salió en 2012 que está siendo implementada actualmente para determinar la tasa de filtración glomerular a través de la creatinina y la cistatina C séricas. Esto es lo mejor, esto es lo que se debería hacer. ¿Por qué? Porque detecta la mayoría de casos de enfermedad renal crónica de forma temprana, antes de que esos pacientes avancen, y por lo tanto se ha presentado una intervención adecuada en esos pacientes, lo que quiere decir que está disminuyendo las tasas de mortalidad. Entonces, ¿aquí el mensaje cuál es? Primero, comencemos a generar conciencia con respecto a la utilización de ecuaciones para la estimación de la tasa de filtración glomerular. No estoy diciendo que no debamos utilizar la depuración de creatinina. Sí la debemos utilizar, pero a veces nosotros debemos primar por la seguridad y por la inmediatez para dar un diagnóstico a un paciente, y en este caso esas ecuaciones nos permiten hacerlo. Especialmente ¿cuál? La que combina creatinina con cistatina C. Lo que quiere decir que cada uno de ustedes, cuando esté en el ámbito clínico, puede decirle a los administradores, vea, es que nosotros deberíamos implementar, además de la creatinina, la evaluación de cistatina C, que es muy difícil, sí, pero cuando nosotros hacemos un análisis de costo-beneficio, es una evaluación económica, uno encuentra que existen mayores beneficios al implementar esto, aunque se tengan costos para el laboratorio, pero se disminuyen de forma considerable los costos en salud, porque los pacientes con enfermedad renal tienen unos costos elevadísimos para el sistema de salud. Ahora, también existen unos marcadores emergentes, y ya voy terminando, en el caso de la enfermedad renal crónica. Entonces, existe una serie de proteínas que son la proteína quimiotrayente de monocitos y el factor de crecimiento de tejido conectivo. En este caso, ambos son marcadores de fibrosis tisular. Entonces nosotros sabemos que cuando se está dañando, se está dando esa enfermedad renal crónica, se está produciendo esa fibrosis de ese tejido, y por lo tanto nos permitiría a nosotros evaluar digamos que el grado en el cual se está presentando esa fibrosis. Ahora, nuevamente, en otros procesos en los cuales se esté generando fibrosis también podríamos encontrar alterados estas proteínas. También hay algo interesante, y es que específicamente con enfermedad renal crónica se han comenzado a evaluar diferentes marcadores metabólicos que están asociados con el metabolismo de diferentes compuestos. Lo pueden, digamos, comenzar a observar. Sin embargo, ¿qué pasa con los marcadores metabólicos? Que apenas están comenzando a ser estudiados, por lo tanto su aplicación clínica no es, digamos que, inminente. La idea es que siempre cuando un paciente se tenga o se presente, o se sabe que un paciente tiene un riesgo incrementado de desarrollar enfermedad renal, sea una lesión renal aguda o sea una enfermedad renal crónica, pues que se pueda evaluar ese riesgo. Y para evaluar ese riesgo, ¿qué molécula podemos utilizar? En el caso de la lesión renal aguda,
ENEGAL. Muy bien, entonces la idea es que ENEGAL nos permite a nosotros evaluar de forma inmediata si un paciente va o no está presentando, digamos que esa injuria renal. Específicamente nos estaría hablando ya cuando el momento se está comenzando a presentar ese daño, pero también se ha observado en diferentes estudios que ENEGAL se presenta antes o se comienza a observar una elevación de sus concentraciones antes de que la injuria ocurra. Y de la misma forma es muy importante que nos permita a nosotros evaluar en los pacientes que ya presentan una enfermedad renal crónica cuál es la respuesta que están teniendo esos pacientes y cuál es la evolución que está teniendo, y en este caso la utilización de cistatina C es uno de los mejores marcadores para la enfermedad renal crónica en comparación con la creatinina, y lo mejor es la utilización de ambas, de creatinina y cistatina C, a través de la estimación por ecuaciones. Bueno, eso es todo, muchas gracias. Ahí nada más la cuñita política de la situación actual para que todos comencemos a pensar al respecto de lo que pasa en nuestro sistema de salud. ¿Preguntas? Pues una de las cosas que más se utiliza en el laboratorio es el citoquímico de orina y la observación del microscopio. ¿Hay algunas perspectivas con respecto a eso, cambios, o eso sigue siendo también una herramienta utilizada en el laboratorio? Por ejemplo, nosotros lo usamos, se usa acá en nuestro ámbito, pero en otros países se sigue usando. Sí, es una muy buena pregunta, porque lo iba a mencionar y se me olvidó. Gracias por recordármelo, profe. Porque resulta que es una muy buena opción cuando nosotros estamos hablando de la lesión renal aguda. Cuando nosotros estamos hablando de la lesión renal aguda, se ha visto que el valor pronóstico que tiene el uroanálisis es muy alto, porque nos permite a nosotros determinar el tipo de enfermedad o el tipo de lesión que está teniendo el paciente. ¿Cómo así? Si no tenemos ENEGAL, si no tenemos la molécula de injuria renal 1, el uroanálisis me permite a mí saber si la lesión está siendo en los túbulos, por ejemplo, que la creatinina no me permite decir eso. Entonces yo estoy viendo que existe una alteración de la creatinina, pero a mí el uroanálisis sí me está permitiendo ver si existe alteración tubular. Entonces el uroanálisis sí es una muy buena opción, todavía se sigue utilizando y todavía se seguirá utilizando porque tiene digamos que su característica principal es que es muy económico. Entonces muy probablemente se siga utilizando y tiene un buen valor pronóstico para la enfermedad, para la lesión renal aguda principalmente. Para la enfermedad renal crónica no se utiliza tanto, porque aunque me permite a mí evaluar si existen cilindros serios o si existen alteraciones estructurales importantes, a mí realmente lo que me sirve es evaluar si existe una disminución de la tasa de filtración glomerular. Por lo tanto, ahí sigue siendo más importante en este caso, por ejemplo, la creatinina. En el caso de la población ya materna, esta ecuación se podría utilizar, digamos, como pues en una persona sana, una mujer sana no embarazada. ¿En una mujer sana no embarazada o en una mujer embarazada? Pues es decir, se puede confiar. A ver, en una mujer no embarazada sí. ¿Por qué? Porque la ecuación fue validada en esos casos. En una mujer embarazada yo dudaría de esos datos, especialmente porque las mujeres embarazadas tienen alteraciones fisiológicas importantes. Ahora, ojo con algo. ¿De qué te estoy hablando específicamente? Te estoy hablando específicamente de la ecuación de 2009. La ecuación de 2009 no incluía mujeres embarazadas. La ecuación de 2012 no la alcancé a revisar al 100%, entonces no te puedo decir si en esta ecuación se hicieron, por ejemplo, estudios en mujeres embarazadas. Si no se hicieron, yo no recomendaría el uso de este tipo de ecuaciones en esa población, ¿sí? Porque tienen unas características diferentes. Más, muy probablemente si lo hayan hecho, si no lo hicieron ellos, lo hizo alguno de los grupos que trabaja con mujeres embarazadas. Principalmente lo debieron haber hecho el grupo de estudios en diabetes gestacional, para que lo busquemos. ¿Yo te decía algo? ¿Más preguntas? ¿No? Bueno, muchas gracias.
Yo te pregunto, los productos de desecho, pues tiene que ver, por ejemplo, con los medicamentos. Por ejemplo, pues no sé qué habrá de cierto que los medicamentos para controlar la presión que se van almacenando en los riñones, que los van dañando, pues es una inquietud que yo tengo, si eso es cierto o no. La verdad no sé si alguno de los profes sepan al respecto de la farmacocinética y dinámica de los medicamentos antihipertensivos. La verdad no sé, no es de mi experticia, de mi campo, digamos que esa parte clínica sobre los medicamentos. Yo, ¿qué diría? Que efectivamente algunos medicamentos sí tienden a generar, no sé si acumularse, pero al menos sí tienden a generar alteraciones en las estructuras biológicas y especialmente en las estructuras renales. Precisamente por eso, la determinación de biomarcadores tiene que tenerse mucho cuidado, su interacción con diferentes medicamentos, más no sé, digamos que desde el punto de vista clínico si tiene o no ese efecto. Pues yo me pensaría de pronto que los antihipertensivos antes lo que tratan es de preservar la función renal, porque una de las consecuencias crónicas de la hipertensión es el daño renal. Pues yo me he enterado que muchos pacientes terminan haciendo daño en riñones, los que llevan mucho tiempo con tratamiento. Pero sería evaluar si el tratamiento antihipertensivo le ha funcionado, si es una persona juiciosa que se toma, porque muchos pacientes, como es una enfermedad silenciosa, que a veces no es sintomatológica, entonces deja de tomarse el medicamento, es muy irregular, entonces también hay que ir ajustando la dosis a medida que va con la progresividad de la enfermedad, entonces hay que evaluar también todo eso. Y hay una cosa también importante, ya más o menos veo hacia dónde iría la pregunta, es que en términos generales el uso de medicamentos no es bueno, o sea, en términos generales cualquier medicamento va a tener en algún momento alguna contraindicación o va a tener reacciones adversas que cuando se acumulan en el tiempo muy probablemente vayan a generar ese daño, por ejemplo, renal. Por eso siempre lo más importante para todos nosotros es tratar de intervenir de forma previa, es decir, que hacer una prevención de todo ese tipo de enfermedades. A trabajar sobre los estilos de vida. Bien, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Les invitamos que antes de salir diligencien la evaluación de los conferencistas y las entreguen en la entrada del auditorio. Agradecemos a la profesora Jacqueline Barona, moderadora del evento del día de hoy. Agradecemos a los profesores Andrés Sierra y a Alejandro Santa Ramírez por haber aceptado compartir con nosotros sus conocimientos del día de hoy. El productor Roche S.A. por continuar con el programa de discusión continua y actualizándonos. A ustedes amigos acá presentes por acompañarnos esta noche. Esperamos que todos los proyectos abordados en este de gran interés se constituyan en un aporte para el ejercicio de sus funciones profesionales. Lo esperamos el próximo 8 de septiembre en este mismo espacio donde estaremos hablando sobre el diagnóstico de enfermedades infecciosas por el laboratorio clínico. Recuerden visitarnos en nuestro sitio web microbiología.uda.edu.co, en nuestras redes sociales, donde podrá encontrar información de la Escuela de Microbiología, eventos y noticias a través de la escuela. Feliz noche.